descanso por lo menos. Y nos quedan 2 clases ahora. Ahí está, como si hubiese habido una interferencia. ¿Mejoró ahí? Parece como una interferencia con algo. Bueno. Y esperen que se salió la presentación. ¿Siguen viendo la pantalla de ruptura prematura, aunque no esté en presentación completa? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se ve. Ahí la ven en todo presente, ¿no? Sí. Bueno. A ver, los temas de hoy son 2 temas súper importantes en obstetricia, súper importantes realmente. Eso, traten de ver si todo el mundo tenga silenciados micrófonos y cámaras. Bueno, las cámaras por ahora no me están trayendo problemas, pero me parece que cuando alguien conecta el micrófono me hace interferencias. Ahí va mejor. ¿Por qué son importantes? Por múltiples motivos. La primera y principal, la que vamos a ver ahora, porque es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, ¿sí? Y porque conlleva una alta morbimortalidad materno-neonatal, pero sobre todo neonatal. Y la segunda clase que vamos a ver hoy es una clase que afecta en forma global a todas las embarazadas, porque vamos a hablar de lo que es el sufrimiento fetal agudo o el sufrimiento durante el trabajo de parto, que es algo que durante toda la historia de la obstetricia se intenta, o se van tomando medidas en el control del trabajo de parto para tratar de evitarlo, ¿sí? Y a la cual están expuestas todas las embarazadas, tengan o no tengan factores de riesgo. Pero vamos a focalizarnos en esta primera clase, ¿sí? Ahí van a ver el PowerPoint tiene puesto 2020, y la realidad es porque no salieron nuevas cosas en el transcurso de estos meses que empezó el año, que tengamos que cambiar. Y vamos a hablar de la ruptura prematura de las membranas, que por definición es cuando las membranas ovulares se rompen hasta 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Para poder saber eso, tengo que saber cuáles son las características que inician un trabajo de parto, que ya lo vieron en la clase de trabajo de parto, que es cuando hay una dilatación mayor a 4 centímetros y hay dinámica uterina compatible con contracciones de trabajo de parto, ¿sí? Entonces, si la bolsa se rompe antes de que esto ocurra, hablamos de ruptura, hasta 2 horas antes hablamos de ruptura prematura membrana. ¿Por qué hasta 2 horas antes? Pues yo puedo tener una paciente que tiene muy buena dinámica uterina y que empieza recién a dilatar el cuello y se está en inicio de trabajo de parto y se rompen las membranas antes que llegue a los 4 centímetros. ¿Está claro? Entonces, por definición es eso. Y luego, obviamente, que no va a ser lo mismo si la ruptura prematura se presenta en una paciente con un embarazo de término, que si es pretérmino, y a su vez dentro del pretérmino no es lo mismo a cualquiera de las edades gestacionales de pretérmino, porque si nosotros sabemos que los pulmones del feto están maduros en general a partir de las 34, obviamente que el riesgo de que un prematuro nazca después de las 34 es menor que si nace antes de esa madurez pulmonar, ¿sí? Entonces, tenemos embarazo o ruptura prematura de pretérmino, y ya la vamos a poder después a subdividir según qué manejo necesita cada una, y luego lo que se considera ruptura prematura de membrana en embarazos previables, que generalmente son antes de las 24 semanas, y que por supuesto en algunos casos directamente van a entrar en la categoría de lo que sería aborto en curso, ¿sí? por definición. Respecto a la incidencia, 10% de los nacimientos, por eso le digo que es una de las complicaciones más frecuentes de ver, o sea, en cada 100 nacimientos, 10 van a empezar con una ruptura pretérmino de la membrana. ¿Estamos? Y luego se asocia casi 1/3 de todo lo que son los nacimientos en recién nacidos de pretérmino, que ya hemos hablado en la clase de gemelar, por ejemplo, que los pretérminos, acuérdense que tienen una mayor morbimortalidad en forma importante. Paréntesis, un segundo, que el otro día me olvidé y no me volvieron a preguntar. Había una compañera que había preguntado por el tema de los gemelares con cordón implantado en cordón. La realidad es que no hay nada estricto de bibliografía, por lo menos avalada científicamente, más allá de algún que otro caso anecdótico, con lo cual lo que sí podemos ver son los cordones implantados en el reborde externo de la placenta y ese tipo de cosas, pero cordón en cordón no encontré absolutamente nada descrito, por lo cual probablemente sea alguna cosa embriológica que habría que volver a buscarlo o revisar o hablar con los profes de embriología, que seguiré investigando, pero no encontré nada descrito desde el punto de vista obstétrico puntualmente, ¿sí? Con lo cual probablemente si ocurre esos embarazos, lógicamente no van a llegar a término, ¿sí? Vamos, volvemos a la clase de hoy que estábamos en esto. Fíjense que la ruptura de membrana en embarazo de término, o sea, 37 semanas y más, se asocia al 8%, o sea, bastante alto. Luego, 3% en pretérmino, y por suerte menos del 1% de todo lo que son las rupturas en embarazos en edad gestacional previable. ¿Sí?
¿Cuáles son los factores de riesgo que ponen a una mamá exponen a que pueda tener un RPM? Los que están en negrita son los más importantes, ¿sí? Primero, el antecedente de haber tenido, así como una amenaza de parto prematuro, el antecedente de amenaza de parto prematuro aumenta que eso se repita. Una mamá que ya tuvo una ruptura prematura de membranas en un embarazo anterior, está expuesta a volver a repetirla en el embarazo actual, ¿sí? Metrorragia en cualquier momento del embarazo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que las membranas se formaban del mismo corio, es decir, del mismo trofoblasto, simplemente que era la parte del trofoblasto que se iba hacia la zona embrionaria y se iba adelgazando y se iba uniendo. Si yo tengo un despegamiento del corio, por más que sea en primer trimestre, esa zona va a ser una zona probablemente cicatrizal y las membranas van a perder elasticidad y su capacidad y su parte hídrica, entonces están más propensas a que se genere una ruptura. El tabaquismo por isquemia es uno de los factores de riesgo más frecuentemente asociados a pacientes que tienen RPM. Van a escuchar la palabra RPM toda la clase, pues es la abreviación de ruptura prematura de membrana, chicos, ¿sí? Y luego las infecciones vaginales, sobre todo las vaginosis, que son importantísimas de corregir en el embarazo, porque la alteración de la flora vaginal puede alterar el tapón mucoso, y al alterarse el tapón mucoso de la embarazada, los gérmenes pueden subir por vía ascendente y provocar contaminación de la membrana y posterior ruptura, ¿sí? Y luego todo lo que genere sobredistensión del útero va a favorecer, o podría favorecer la ruptura, ¿sí? Polidramios, malformaciones del útero, los embarazos gemelares múltiples, acortamiento del cuello en cervix incompetentes o porque sean cervix operados previamente, después hundimiento de la placenta, pacientes con anemia que genera isquemia, etcétera, etcétera, son todos factores de riesgo. Pero los más importantes son los primeros puestos, ¿sí? Diagnóstico de RPM, pregunta de examen siempre. Pero más allá de que sea pregunta de examen, que ahí cuando yo digo esa palabra todos me prestan atención, yo siempre digo lo mismo en esta clase. Si ustedes de la clase se llevan esto, probablemente tengan la chance de prevenir una muerte neonatal el día de mañana, que falta poquito para que se suban a una ambulancia o hagan guardia en donde puedan. Porque la mayoría de los médicos, cuando nos recibimos y empezamos a trabajar, hacemos guardia. Eso es lo lógico, porque empezamos a trabajar de esa forma y muchas veces trabajamos en lugares bastante aislados o con pocos recursos y demás. Entonces, si yo, ahora cuando avancemos en la clase, tengo una paciente con una ruptura prematura de membrana y se sube esa prematuridad severa que pone en riesgo la vida del feto, es fundamental que yo haga el diagnóstico correcto de que está la bolsa rota, porque si yo mando una bolsa rota a la casa, pongo en riesgo al feto en primera instancia y a la mamá en segunda instancia. ¿Por qué? Porque cuando se rompen las membranas, se rompe esa barrera que protege al feto de las infecciones. Lógicamente, si hay una infección en el feto, también va a terminar habiendo una infección uterina, con lo cual también hay riesgo de infección materna, ¿sí? A su vez, la ruptura de membranas puede generar inicio de trabajo parto, con lo cual, más allá de que no se produzca una infección, esa mamá puede terminar teniendo un parto prematuro en domicilio y obviamente eso es de altísimo riesgo para el feto. Entonces, el diagnóstico es fundamental y lo más importante de todo, y que tienen que grabárselo a juego, es que el diagnóstico no es pedir una ecografía. ¿Vamos? ¿Por qué no? Porque la ecografía me va a dar la cantidad de líquidos, sí, de hecho la clase de olivamios la doy yo. Y si se acuerdan de la primera clase, yo les decía que hay olivamios, la causa principal en un 50% de los casos va a ser el RPM, es decir, una paciente a la que yo le estoy haciendo una ecografía no se queja de pérdida de líquido, yo veo poco líquido, le tengo que ir a contar si no pierde líquido. En este caso va a ser al revés. Acá la paciente va a consultar y va a tener una historia de hidrorrea. Es decir, va a venir y va a decir, doctora, vengo porque pierdo un líquido. ¿Qué características tiene? Tendremos que interrogar, y normalmente va a decir que es un líquido que es abundante, que la moja mojó todas las piernas, que tiene un olor a lavandina, que es clarito, ¿sí? Esas son todas las características más típicas del líquido amniótico. Y posterior a eso yo la voy a tener que examinar, porque obviamente tendré que hacer diagnóstico diferencial con otras pérdidas de líquidos que se pueden asociar al embarazo. Y al examen físico lo primero que voy a hacer es poner a la paciente en posición ginecológica sin necesidad de usar más nada que la vista, porque a la infección puedo llegar a observar la salida de líquido por genitales y si tiene la característica típica del líquido amniótico, lógicamente ya tengo el diagnóstico de RP. En caso de que yo no vea salida espontánea, lo que podemos hacer a posteriori es lo que se llama una maniobra de Tarnier, que es, con la cuarta maniobra de Leopold, elevamos la presentación. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la membrana, si el orificio cervical está acá, sobre todo en fetos encefálica, la presentación tiende a descender y a tapar el orificio. Entonces, si la mamá está acostadita, puede que no salga líquido solamente porque el feto está tapando el orificio cervical. Entonces, lo que hacemos es
elevar la presentación con la cuarta maniobra sin necesidad de tacto, ¿sí? Y ver si con esa maniobra de Tamier, que le pedimos además a la mamá que haga un poquito de Valsalva, sale líquido en forma espontánea. Si con eso no vemos nada, pero la mamá tiene una historia clínica franca, o sea, viene refiriendo pérdida de líquido, no es que me quedo tranquilo. Ahí sí vamos a proceder a lo siguiente, que es poner un espéculo y observar el cervix y ver si viene líquido del cervix o si veo líquido en fondo del saco vaginal posterior, por ejemplo. En caso de que de nuevo no vea salida de líquido, vuelvo a insistir con mi maniobra de Tamier, elevar la presentación para ver si sale líquido amniótico. Van a ver que ahí en la diapo dice que el tacto vaginal está prohibido. Tiene que ver con que no es que esté prohibido 100%, pero en general tenemos que evitarlo un tacto vaginal y en caso de hacer ante sospecha de bolsa rota en embarazo no de término, tengo que hacerlo con guante estéril porque aumento el riesgo de llevar yo las infecciones hacia arriba con todo. ¿Sí? Entonces, diagnóstico es clínico. Primero la historia clínica y luego lo que puedo llegar a observar. Ya si con eso tengo duda diagnóstica, vamos a pasar a un paso siguiente que es, si la historia es clara, si la paciente realmente refiere pérdida de líquido y demás, ¿qué puede haber pasado? Que la paciente haya perdido todo el líquido en su casa y que cuando vino a consultar yo ya me encuentro con que no veo salida de líquido. Lo primero que voy a tener desde el examen clínico va a ser una altura discordante en el útero, porque si perdió líquido, la altura va a haber disminuido, entonces probablemente tenga un útero más chiquito que la edad gestacional esperable. Clínicamente va a ser raro de tocar las partes fetales, voy a tener el feto muy pegadito, ¿sí? ¿Se acuerdan los criterios de oligoamnios que teníamos? Esto va a ser lo mismo. Y luego, si sigo teniendo dudas, lo que se hace es dejar a la mamá en reposo o internada por un día, se le pone un apósito estéril y se espera, se la dejan de cubito para que si cuando el feto vuelva a orinar, vuelva a juntar líquido y poder objetivar la salida de líquido. ¿Sí? A ver, un cachito que no puedo. El cursor conmigo que no lo había puesto. Hasta ahí vamos con el diagnóstico. Entonces, diagnóstico es clínico. Luego tengo obviamente la posibilidad de, si no logro diagnosticar o tengo duda diagnóstica, de usar otros test complementarios que me ayudan a asegurarme que es una RPM, que no sea una pérdida de orina o que no sea alguna otra, una leucorrea, etcétera, etcétera. Dentro de lo que son los test no invasivos, es decir, que puedo hacer rápidamente, podemos hacer un test que se llama de cristalización en hoja de lecho, que es tomando muestra del líquido del fondo del saco vaginal, lo ponemos en un portaobjeto y cristaliza como si fuesen hojitas de lecho. Este test tiene sensibilidad alta, pero tiene muchos falsos positivos, sobre todo si la paciente tuvo relaciones, o sea, si hay semen en el fondo del saco vaginal, o si hay muco cervical propiamente. Entonces, lógicamente, es poco específico. Obviamente, si yo tengo una paciente que me está diciendo que perdió líquido, está embarazada, y tengo un test de cristalización, y lo más probable es que eso sea líquido. ¿Sí? El test de nitracina se usa una tirita reactiva que cambia según el pH al que está expuesto, y como el líquido va a tener un pH diferente al pH vaginal, va a pasar a virar de color. Lo que pasa es que también vira si hay orina, si hay semen, si hay algo que me cambie el pH vaginal y ante la presencia de vaginosis, con lo cual de nuevo tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Y la ecografía, por supuesto, que me apoya el diagnóstico. ¿Vamos? ¿Por qué digo que la ecografía no de entrada sin haber hecho el examen físico? Porque yo puedo tener oligamios de otras causas también, ¿sí? A ver, viene una paciente refiriendo pérdida de líquido, blanco transparente, olor a lavandina, abundante, y hago una eco y veo oligoamios, por supuesto que me apoya el diagnóstico, ¿sí? Pero a lo mejor una eco y veo líquido y eso no me descarta la RPM. Yo puedo tener una RPM no del todo completa, o que vuelvo a insistir, la presentación me hace de tampón, el feto vuelve a orinar y me vuelve a juntar líquido en el abdomen y sigue estando rota la membrana y sigue estando expuesto a infecciones, ¿sí? Entonces, la ecografía me apoya más el diagnóstico en positivo, es decir, cuando veo oligoamnios, pero no me descarta del todo si todavía sigo teniendo, si tengo polidramia, o sea, si tengo líquido normal. ¿Estamos? Yo puedo tener bolsa rota y líquido normal porque se sigue juntando líquido mientras el feto esté bien y no tenga hipoxia y siga recibiendo, o sea, flujo normal, va a seguir orinando y va a seguir formando el líquido. ¿Estamos? Hay dos test más modernos que son mucho más específicos, también no invasivos, digamos, sin necesidad de función ni nada, que se llaman, son los dos, tienen marca registrada, que es el PROM y el Amnisure, que lo que hacen es ya detectar con alta sensibilidad proteínas propias que están solamente en líquido y en placenta, entonces esto sí, obviamente que si los tuviese disponibles, que no están disponibles en el interior en general y en muy pocos lugares, con ese test ya tengo diagnóstico definitivo porque acá sí tienen especificidad que llega casi al 90% y no dan valores cruzados con semen, moco cervical y demás. ¿Sí? El diagnóstico diferencial
y es importantísimo hacerlo porque no es raro de ver que una paciente consulte por pérdida de líquido y que termine siendo otra cosa. Lo más frecuente es la leucorrea. Acuérdense que la embarazada suele tener un grupo blanquecino más abundante, y sobre todo en la primeriza, que tiene poca experiencia, muchas veces durante la noche se acumula esa leucorrea en fondo de saco vaginal, y cuando se incorpora o va a hacer pis, observa una gran salida de flujo que puede llegar a confundir con el líquido amniótico. ¿Cómo lo vamos a descartar? Con lo que hicimos antes. Buen interrogatorio, observación, poner un espéculo, ver si viene líquido, hacer las maniobras, pediremos una ecografía, etc. ¿Sí? Luego la incontinencia de orina, sobre todo en embarazos más avanzados, porque muchas veces la paciente puede tener pérdida de orina en forma espontánea sin darse cuenta. Las características de la orina va a ser lo que nos va a llamar más la atención. ¿Sí? La pérdida del tapón mucoso, sobre todo en las primerizas, que lo va a referir de otra manera, pero bueno, muchas veces consulta cuando sale el tapón mucoso pensando que rompió membrana, ¿sí? Porque sale como un moco más espeso, más mezcladito con sangre y demás. La ruptura de quistes vaginales es extremadamente raro, porque los quistes vaginales son extremadamente raros, no es imposible de que ocurra, pero siempre digo lo mismo, es mucha mala suerte que una paciente tenga un quiste vaginal y que justamente se rompa durante el embarazo y eso genera una hidrorrea que confunda. ¿Estamos? Es rarísimo, pero puede ocurrir. Y la hidrorrea residual, que simplemente en la primera mitad del embarazo puede ocurrir. ¿Por qué? Porque en las dos capas de la decidua puede haber un pequeño cúmulo de líquido que escurre, pero realmente cuando lo vamos controlando el embarazo y demás, queda descartada una ruptura de membrana. ¿Sí? ¿Cuál es el tema con el RPM? Por eso insisto tanto en que deben o que deberían poder manejarlo o entenderlo o diagnosticarlo, y esto es obligación de cualquier médico que hace guardia. O sea, viene una paciente embarazada que dice que perdió el líquido, hasta que no estoy seguro que no tiene bolsa rota, no la mando a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo la mando a la casa, la expongo a esto, complicaciones fetales y maternas, que van a ser inversamente proporcionales a la edad gestacional en que se presente. Es decir, a menor edad gestacional del RPM, mayor riesgo de complicaciones, tanto maternas como fetales. ¿Sí? Por supuesto que lo más temido son los nacimientos de pretérmino, y fíjense que más o menos desde el momento de la ruptura de membranas hasta un 75% de los embarazos van a terminar en parto dentro de los 2 días, y la gran mayoría a la semana. Entonces, obviamente, si se rompió a las 28, estamos en un problema grave, porque si entra en esta estadística, vamos en un feto de una edad gestacional de altísimo riesgo. ¿Estamos? Entonces, es fundamental hacer un buen diagnóstico para evitar esto. Las complicaciones más frecuentes en el feto, prematurez, lo más temido de todo, 30% de todos los nacimientos, los partos de pretérmino son secundarios a ruptura prematura de membrana, y obviamente de la mano de la prematurez, sepsis neonatal, enterocolitis necrotizante, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, etc. ¿Sí? Muerte fetal, la mayoría de las veces puede ser o porque se produce infección del líquido, y infección fetal y sepsis, y otras veces asociados a complicaciones de la ruptura, como son la presidencia de cordón, porque cuando se rompe la bolsa, si la presentación no está fluyendo, es más frecuente que haya una presidencia de cordón, por supuesto con muerte fetal, o esa salida brusca de líquido hace que el útero se contraiga en forma brusca también, y acuérdense que el útero es elástico, pero la placenta no, y eso puede llevar a un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. ¿Sí? Esas son las dos complicaciones más temidas de la ruptura prematura. Las deformidades del feto, que tienen que ver con cuánto tiempo dura el olivamo, básicamente. ¿Sí? Sobre todo cuando se da temprano, que era el mismo que veíamos en la clase de olivamo. ¿Sí? Hipoplasia de los pulmones, y obviamente si es una hipoplasia pulmonar, ese feto va a tener, si nace, probable hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca posterior y alta morbimortalidad hasta los 2 años, y luego todo lo que son las malposiciones o las malformaciones, perdón, de malposición por falta de líquido, con artrogriposis, con tortícolis, pie bioti y demás, que tiene que ver con que el feto está inmóvil dentro del útero de la mamá por falta de líquido. Esto es más raro de ver en términos, por supuesto, que no se ve, y es cuando se da temprano en el segundo trimestre. ¿Sí? O sea, con mayor tiempo de olivamio, más frecuencia de este tipo de malformaciones. Y luego, al faltarle líquido, es mucho más frecuente que veamos todas las distocias o las malpresentaciones del feto, como que no se pueda dar vuelta y quede en pelviano o que quede en transverso. ¿Sí? Es mucho más frecuente. Y las deflexiones de la cabecita, que también, como no tiene líquido, no llega a acomodarse. ¿Sí? Complicaciones de la placenta o complicaciones ovulares, el desprendimiento de placenta, que ya lo hablamos, la presidencia del cordón, que puede estar presente hasta en el 5% de las RPM,
y hemorragias en la primera y segunda mitad del embarazo y en el posparto, sobre todo secundaria a la coriomielitis o la infección de las membranas, ¿sí? Y luego, infecciones materno-fetales, que son las dos cosas, o aparte de la prematurez, las dos cosas más temidas. Entonces, cuando yo tengo una ruptura de membrana, siempre tengo que tener como una balanza donde pongo en un lado feto naciendo en forma prematura, riesgo de infección feto-materna. ¿Vamos? O sea que ese va a ser el balance en el cual voy a estar trabajando siempre que tenga un RP. La coriomielitis, lo más frecuente de todos, es la infección de membranas de líquido y por ende del contenido que es el feto, y luego ya las complicaciones de la mamá con endometritis, en 30% de los embarazos con RPM de pretérmino, y por suerte no tan alto, hasta un 3% de sepsis materno-fetal. ¿Sí? La infección intramniótica o corio, ¿sí? O coriomielitis. Acá siempre es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque es, por un lado, la causa más frecuente y por otro lado también es la consecuencia más frecuente de RPM. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos tener una membrana sana con una infección vaginal que termina logrando contaminar, ¿sí? Por vía ascendente, por ejemplo, las membranas ovulares, genera la infección y la inflamación intramniótica y posterior a eso viene la ruptura. O se produce la ruptura, perdemos la barrera de protección y los gérmenes logran ingresar a las membranas y producen la infección. ¿Estamos? Entonces, 30-50% de las RPM van a terminar en coriomielitis. No siempre es clínicamente evidente, pero podemos tener coriomielitis o inflamación intramniótica antiplasia-clínica. Un tercio de los casos van a tener bacteriemia fetal, o sea, van a comprometer al feto, y lógicamente estos fetos en su gran proporción van a ser un síndrome de respuesta inflamatoria en el nacimiento, y los gérmenes más frecuentemente encontrados son siempre los gérmenes vaginales, con lo cual el diagnóstico ideal es hacer cultivo microbiológico, que es algo que va a demorar 48 horas. No podemos esperar ese resultado, con lo cual siempre vamos a actuar antes del resultado, pero si se puede tomar muestra para cultivo, se toma, ¿sí? De líquido amniótico, para ver qué gérmenes lo contaminan. La etiopatogenia o la vía de contaminación, como dije, a través del cervix, la cervical ascendente, y hematógena, más raro, porque suele dar la listeria, pero no es frecuente de ver. Canalicular retrógrada, es decir, que el germen estuviese en las trompitas previo al embarazo y logre entrar a las membranas, muy raro, pero en este caso los gérmenes más frecuentes son la clamidia y el gonococo. O en la actualidad, con todo lo que hemos estado hablando de fetoscopía, de función de líquido amniótico y demás, la introducción accidental, ¿sí? Con una técnica un poco estéril, que podamos, al hacer una función de líquido para amniocentesis o para algún estudio de cariotipo o para algún tratamiento intrauterino, se le inserte el germen a la mano. Igual. Fíjense que las etapas que tenemos en la infección intramniótica parecieran estar dibujadas como un iceberg, porque primero tenemos la infección de las membranas y el líquido, luego todo lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria, y por último recién vamos a tener los signos clínicos. Pero en todo este periodo, madre y feto ya están expuestos a los gérmenes y a sus complicaciones, ¿sí? O sea que normalmente la coriomielitis clínicamente evidente suele ser tardía o nos está avisando tarde. Respecto a la inflamación, obviamente que los microorganismos van a generar un síndrome de respuesta que nos permite también buscarla a través del laboratorio, que vamos a encontrar aumento de citoquinas, de neuropéptidos y demás, o sea que ahí ya vamos a tener algunos parámetros. Los gérmenes implicados, flora vaginal predominantemente, los tienen, micoplasma, plasma, entero, gardenia, etcétera, son los más frecuentes, y el estrepto del grupo B, que era el otro que preguntaban en la clase anterior, ¿sí? O sea que siempre vamos a estar pensando en ese tipo de gérmenes vaginales. Los criterios que voy a tener en el laboratorio, porque dijimos que la clínica de coriomielitis va a venir siempre tarde, mientras tanto ya el feto está expuesto a infección, los gérmenes ya entraron y ya están haciendo todo ese síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo lo puedo detectar antes de que la mamá empiece con clínica o que me avise que hay una infección? Proteína C reactiva, acuérdense que el eritro en embarazo está elevada normalmente, o sea que no se pide, o sea que vas a pedir proteína C reactiva. Glóbulos blancos, o sea, leucocitosis, generalmente cuando hay valores importantes de más de 15.000, acuérdense que la fórmula normal en embarazo llega en algunos casos hasta los 15.000, o sea que por encima de eso empezamos a hablar de patológico y lógicamente habrá que ir a mirar la fórmula de si está desviada o no está desviada. Se hace perfil biofísico del feto, que eso es por ecografía, más NST o monitoreo cardíaco fetal, estamos ahora en la clase de sufrimiento fetal, pero básicamente es ver cómo están tanto los movimientos del feto por ecografía como la frecuencia cardíaca del feto, y una de las cosas que se pierde rápidamente es los movimientos respiratorios, y vemos
una variabilidad muy baja en la frecuencia cardíaca, el feto nunca late exactamente igual, entonces hay una variabilidad de 5-25 latidos, y esa variabilidad se suele perder. Esos son signos que están hablando de que probablemente el feto puede estar ya en síndrome de respuesta inflamatoria, y lógicamente el cultivo de líquido amniótico, que me va a dar diagnóstico definitivo, que se realiza cuando ya tengo sospecha alta de infección. ¿Sí? Se puede hacer una tinción de Gram, que tiene un valor predictivo positivo alto, si me da positiva, o sea, alta sospecha más la clínica, y un valor predictivo negativo bastante bueno, o sea que me descartaría casi un 85% si me da negativo. ¿Vamos? Y luego de eso, tengo ya la coriomielitis clínica, es decir, cuando empiezan a aparecer signos y síntomas que me hablan de infección. Y para poder decir que un paciente, una embarazada, está con coriomielitis, yo necesito que la paciente tenga, primero de todo, fiebre de más de 37,8, y que a eso se le sumen por lo menos 2 de los siguientes signos o síntomas. ¿Sí? Primero, irritabilidad uterina, que dice que se entiende por irritabilidad. Lógicamente no estamos hablando de que el útero está enojado, ¿no es cierto? A ver si se despierta un poquito. En realidad, irritabilidad uterina tiene que ver con que al haber inflamación, el útero reacciona como cualquier músculo contrayéndose. Y si el útero se contrae, sabríamos que vamos a tener, ahí viene la amenaza de parto prematuro. Entonces, un útero que va a estar con aumento del tono, fundamentalmente, no tanto como puede tener contracciones, pero sobre todo aumento del tono, es bastante doloroso a la palpación. ¿Sí? Cuando vamos a palpar y hacer el examen físico, generalmente es un útero que duele y que está con el tono, con un hipertono, o inclusive ya con contracciones uterinas, porque si hay una infección, lo que va a tratar de hacer el útero es sacársela, ¿sí? Reacciona el intestino en una diarrea, por ejemplo. ¿Estamos? Podemos encontrar leucorrea maloliente en la mamá, que eso también es muy importante, porque obviamente me aumenta el riesgo de que esos gérmenes hayan ascendido. Taquicardia materna y taquicardia fetal, ojo, en caso de que estuviésemos usando beta-miméticos, porque eso puede dar taquicardia. Supongamos que tenemos un paciente que está con uteroinhibición, la taquicardia deja de ser un signo importante. Si el fármaco me puede provocarlo, tengo que sacar para poder ver si está con realmente taquicardia, porque son 2 signos importantísimos. Y luego la leucocitosis. ¿Sí? Menos del 30% de las veces vamos a tener coriomielitis clínica evidente en las RPM cuando son de preterno. O sea que es un marcador claro pero tardío. ¿Sí? O sea, claro pero tardío, que aparezca la clínica. Con lo cual, si yo tengo clínica o tengo sospecha de laboratorio de coriomielitis, el tratamiento o la indicación de tratamiento es finalizar el embarazo dentro de las 6, máximo 2 horas. Acá la edad gestacional pasa a ser una anécdota. ¿Por qué? Porque yo tengo un ambiente totalmente hostil para el feto, donde el feto ya está con síntomas de respuesta inflamatoria, donde está infectado, donde está probablemente quedándose séptico dentro del abdomen, y donde las chances de muerte fetal intrauterina son altísimas. Con lo cual, se puede iniciar la dosis de antibiótico, por eso ese periodo de 6 a 12 horas, se puede inclusive, si es necesario, darle un corticoide para hemoglobina pulmonar, pero la indicación es finalización del embarazo por el altísimo riesgo de muerte fetal intrauterina y de las complicaciones maternas posteriores. ¿Sí? Normalmente a esa paciente le vamos a pedir, bueno, todo completito, ¿no? Hemograma, hemocultivo, urocultivo, cultivo vaginal, cultivo rectal si tengo disponible para estreptococos si aún no se hizo, y voy a empezar con antibiótico endovenoso, y en este caso fíjense que uso antibióticos que en general no usamos en el embarazo. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando más allá, estoy tratando a la mamá y a un feto que voy a tener en casa. ¿Sí? Entonces el riesgo-beneficio me apunta a menos. ¿Te escuchan igual que yo un montón de ruidos? Clindamicina magenta puede ser uno de los esquemas. El otro esquema es ceftriaxona metronidazol o ampicillobactam con gentamicina. ¿Sí? Esto es cuando hay coriomielitis clínica, chicos. Vuelvo a repetir esto varias veces porque les pasa en el examen, que mezclan el tratamiento antibiótico profiláctico, que vamos a ver más adelante, es decir, preventivo de la infección, con esto que es tratamiento de una infección instaurada. Esto es como decir, la mamá tiene neumonía. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que el tratamiento es este. Si la paciente tiene una evolución clínica favorable al tratamiento, normalmente el antibiótico endovenoso se deja hasta 48 horas y luego ya se pasa a tratamiento viral, ya habiendo finalizado el embarazo. Está claro, la vía de finalización en general se puede ir por vía de parto en pacientes que tengan un ser favorable, pero en la mayoría de las veces se elige una cesárea porque hay mayor riesgo de sufrimiento fetal intraparto en fetos con coriomielitis. ¿Sí? Entonces, hasta
Hasta ahí cuando hay infección. Y luego ahora vamos a meternos de nuevo a hablar de cómo se maneja en general una ruptura prematura en membrana, ¿sí? Antes de que esté la infección instaurada. ¿Vamos? El objetivo es lo que les dice. Yo tengo que hacer un balance entre las dos complicaciones más importantes, la infección y la prematurez. O sea, trato de mantener el embarazo lo más que puedo hasta que la infección me diga, no, hasta acá llegamos, hay que cerrar, ¿sí? El riesgo de hacer una iatrogenia, la que decía al principio, mandando a la casa, no diagnosticando un RPM, es altísima porque el riesgo materno-fetal es muy alto, con lo cual el esfuerzo más importante es hacer el diagnóstico. Después se encargará el especialista de tomar las conductas, pero no que se nos pase por alto una ruptura de membrana y que se vaya a la casa. Si yo tengo sospecha y no la pude confirmar con mi examen físico, con mis métodos complementarios, con lo que fuera, la paciente, si yo creo que puede tener un RPM y tengo duda diagnóstica, se queda internada. Apósito estéril, como les dije, 24 a 48 horas, se la vuelve a valorar y se ve si realmente hay pérdida de líquido. Si descarto, perfecto, se va a su casa. Si confirmo, empezaré a manejarla como una RPM como corresponde, ¿sí? Toda ruptura prematura de membrana se interna, no se maneja ambulatoria. ¿Estamos? Toda ruptura prematura de membrana, la primera conducta que tomo es internarla. Luego me voy a tener que fijar qué edad gestacional tiene, porque asociado a eso son las conductas que voy a tomar. Pedirle todos los cultivos que tengo para pedir, ¿sí? El más importante, cultivos de cervix, análisis vaginal para estrepto beta hemolítico, si tengo disponible. Evaluar las condiciones obstétricas de la mamá, ver si va a poder tener un parto o no. El tacto vaginal se evita salvo que la paciente esté en fase activa del trabajo parto. Lógicamente, si una mamá viene, está con 4 contracciones en 10 minutos, y yo la reviso y veo que el cuello tiene 2-3 centímetros, está en trabajo parto. Eso obviamente cambia la lógica y la vamos a revisar. Insisto con el tema de utilizar siempre guantes estériles, ¿sí? Siempre se pide una ecografía obstétrica para ver la cantidad de líquido, la posición del feto, si hay alguna otra cosa. Dijimos que había unos signos ecográficos como la falta de movimiento respiratorio, que nos podrían dar parámetros de inflamación intraamniótica además. Y si el feto tiene más de 32 semanas, se hace un monitoreo fetal anteparto, es decir, se controla, como vamos a ver en sufrimiento fetal, la frecuencia cardíaca del feto para detectar si hay algún tipo de alteración en esa frecuencia cardíaca del feto, cuando esté hablando de hipoxia fetal, ¿sí? Entonces, eso como conductas generales. ¿Cuándo voy a indicar finalizar el embarazo independientemente de a qué edad gestacional me encuentre? Cuando tenga coriamnionitis clínica, es decir, una mamá que viene con fiebre, que está taquicárdica y que tiene leucorrea, a esa no la puedo esperar. Le voy a empezar el tratamiento antibiótico para la infección y se va a indicar la finalización del embarazo. Que tenga clínica compatible con desprendimiento de placenta. Por supuesto que no puedo esperar más nada, porque si dejo que se desprenda de toda la placenta, voy a tener una muerte fetal. Que ya esté muerto el feto al momento del diagnóstico, o que haya una malformación fetal que sea incompatible con la vida, lógicamente no tiene criterio mantener ese embarazo arriesgando una infección materna, o que tenga compromiso de la salud materno-fetal que me indique interrupción. ¿Estamos? Entonces, coriomionitis, desprendimiento o muerte fetal, por supuesto que no me fijo en la edad gestacional. A partir de ahí, todas las conductas que tomen RPM van a ser basadas en este cuadro que tienen acá. Y una cosa va a ser si la paciente tiene 37 semanas, otra cosa si son de pretérmino entre 34 y 36,6, y otra cosa pretérmino entre 24 y 34, y luego ya previable, ¿sí? Me va a cambiar las conductas. Cuando la paciente tiene un embarazo de término, 37 semanas o más, de nuevo, la internamos y normalmente tenemos dos opciones de manejo. O se le induce en forma inmediata o se le da un periodo de latencia que no va más allá de los 24 o 48 horas. ¿Qué dice FASGO, que es la Federación Argentina? Ellos recomiendan la inducción inmediata no más allá de las 12 horas para disminuir el riesgo de infección. ¿Por qué no más allá de las 12 horas? Porque si una paciente viene en RPM y está todo bien y entra a las 2 de la mañana y no está en trabajo parto, no tiene ningún sentido ponerle un goteo para inducir de madrugada, donde tenemos menos probabilidad de un buen monitoreo fetal más rápido y demás. Directamente se arranca la inducción a las mañanas siguientes. ¿Sí? Sí, está todo dentro de lo normal. Los que abogan por inducción diferida es porque muchas veces la mayoría de las los pacientes con RPM inician trabajo parto antes de las 48 horas. Entonces, por ahí si se espera, se logra un parto en forma natural y disminuimos el índice de cesárea ese que aumentaba cuando lo hacíamos en forma artificial, ¿sí? Pero en Argentina, en general, la recomendación es inducir dentro de las 12 horas de la ruptura de membrana. ¿Qué antibiótico hacemos si pasaron más de 12 horas desde que se rompieron las membranas? Por eso es importantísimo, si la mamá consulta por RPM, preguntar en qué momento fue y saber bien el horario de la ruptura de membranas.
Siempre vamos a dar antibióticos para cubrir el estreptobeta hemolítico, sobre todo si la mamá no está testeada. Si la mamá tiene estreptobeta hemolítico negativo, por supuesto que no me va a hacer falta, ¿sí? Ahora, pasaron más de 12 horas de la ruptura, en ese caso le vamos a dar penicilina, ¿sí? Una dosis de ataque y luego las dosis de mantenimiento hasta que nazca el feto. Y si no tengo penicilina disponible, podemos rotar el esquema de ampicilina, ahí tienen las dosis, después los miran tranquilos, ¿sí? Pretérmino tardío, entre las 34 y las 36, donde todavía el feto es un feto de pretérmino, pero tiene madurez pulmonar más que probable, ¿sí? ¿Qué dice la Federación Argentina? La Federación Argentina dice que debemos finalizar el embarazo dentro de las 24 horas del diagnóstico. Si no recibió madurez pulmonar con corticoides, madurarlo y luego se induce el parto, ¿sí? Siempre y cuando las condiciones obstétricas permitan un parto vaginal. Respecto al manejo de antibiótico, si no tiene resultado todavía para el estreptobeta hemolítico, siempre se inicia con tratamiento profiláctico, penicilina 5 millones, 2.5 cada 4 horas hasta el parto, o ampicilina. Vamos, si la paciente fuese alérgica, vamos a quimio. Eso dice FASCO. Ahora, lo que ha cambiado, yo calculo que FASCO en breve va a cambiar las indicaciones, pero no lo he hecho todavía, es el tema de, en la mayoría de los lugares, bueno, sobre todo en lo que es las sociedades europeas, americanas, canadienses y demás, han dejado de indicar la finalización del embarazo a las 34 semanas, 34-36, en pacientes con ruptura prematura de membrana sin complicación asociada. La recomendación es manejo expectante, al igual que lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hicieron esto? Porque hubo una gran revisión, Cochrane es una base de datos que lo que hace es estudiar todos los ensayos clínicos y estudios científicos que hay, los valora todos, los cataloga en base a la evidencia que aportan, ¿sí? Clase 1, clase 2, etcétera, los que son doble ciego, al azar y demás, y generalmente en base a eso hacen una revisión completa de la literatura y dan recomendaciones de lo que hay aval científico o de lo que queda por investigar. ¿Qué vieron en Cochrane en la última revisión? Lo que se vio que cuando se finalizaba el parto a las 34 o a las 37 con manejo expectante, es decir, internada y haciendo la profilaxis que se hace para pretérmino y viendo que vaya todo bien en los laboratorios y demás, vieron que las pacientes con manejo expectante y con buen monitoreo no tuvieron importancia significativa en todo lo que es sepsis neonatal o complicación materna, que es lo más temido, ¿sí? Y sí vieron que estos fetos obviamente tuvieron un grupo más alto de necesidad de ventilación pulmonar, de internación en neonatología y demás por la prematurez. Con lo cual las sociedades europeas, la francesa, la canadiense, la americana, yo calculo que la nuestra en cualquier momento lo va a hacer, y de hecho en forma informal en muchos lugares se maneja de esta manera, es no inducir, salvo que haya indicadores de laboratorios clínicos que me estén diciendo que estamos con inflamación intraventricular. Entonces yo puedo monitorizar bien a la mamá y dejarla que vaya lo más al término posible, vamos lo más al término posible. ¿Estamos? Eso es lo más nuevo. ¿Qué ocurre en embarazadas entre 24 y 34 semanas? Que acá lógicamente el riesgo de que nazca ese feto es que si nace ese prematuro tiene muchas chances de complicaciones postnatales. Con lo cual, acá empezamos con manejo más conservador. Aquí está indicado obviamente madurez de los pulmones, antibiótico profilaxis, ¿sí? No tratamiento sino profilaxis, y un reposo relativo hospitalario tratando de disminuir la pérdida de líquido, porque si la mamá anda deambulando va a tener una pérdida de líquido mucho más abundante que si está tranquila y acostada y en reposo. ¿Estamos? El objetivo del manejo conservador es llegar mínimo a las 31 o 32 semanas, y si está maduro y está todo bien se puede finalizar, y si no, como mínimo hasta las 34. Y en este caso sí, en general, está indicado finalización del embarazo, porque ya lleva demasiado tiempo expuesto el feto, y habrá que ver, si se rompió a las 33, por supuesto que pasamos más al manejo más conservador, y si se rompió antes, se indica la inducción. ¿Cómo puedo saber si hay madurez pulmonar del feto antes de la edad gestacional habitual, o si necesito estudiarla porque tengo que sacar ese feto? Existen distintos test, la mayoría que se usaban siempre son test invasivos, es decir, punzando el abdomen de la mamá y sacando el líquido amniótico y analizando, y lo que se analizan son las células descamadas en líquido amniótico para ver si hay células pulmonares y que me hablan de madurez. El de espectrofotometría de líquido amniótico es uno, los porcentajes de células cargadas con lípido es otro, el número de células naranjas que es el mismo, que son todas fórmulas que se usaban siempre. Uno de los más utilizados porque son fáciles de hacer y no requieren de alta tecnología es el test de Clemens, que se rotulan 4 tubos, se centrifugan a alta velocidad en una centrifugadora común, y luego se miran las burbujas
en la superficie de los tubos, y cuando tenemos burbujas completas, se habla de que ahí se ven el dibujito como lo venían de arriba, madurez pulmonar, media burbuja en vía de maduración, y cuando no hay burbujas son pulmones que no están maduros. Y esto tiene que ver con que cuando el pulmón fetal empieza a madurar, se empieza a secretar surfactante de tipo A, un lípido que se puede detectar en líquido amniótico, así que permite que el alveolo pulmonar en el momento que sale y el feto respire se pueda distender. ¿Sí? Índice de lecitina en esfingomielina, que se invierte también a partir de las 25 semanas en general, entonces cuando no tenemos invertido el índice sabemos que los pulmones están maduros, y en la actualidad lo que se usa en realidad es un test no invasivo que es a través de la ecografía, ¿sí? el Quantum FLM, que tiene registro propio del CLINIC de Barcelona, porque ya medio que hay otros test también, que en realidad lo único que se hace es, como todo en ecografía, de haber estudiado muchísimos fetos a distintas edades gestacionales, se marcan distintos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el área pulmonar corazón, índice cerebral, o sea, se toman distintos parámetros ecográficos que me hablan de fetos de X edad gestacional y de madurez pulmonar. ¿Estamos? Lo que tiene de contra, lo que tiene de bueno es que no necesito pulsar, lo que tiene de contra es el costo, ¿sí? Que es un software que obviamente es privado, entonces para poder tenerlo hay que pagarlo, y en segunda instancia la curva de aprendizaje que tiene que tener el ecografista que lo utiliza. ¿Estamos? Pero bueno, si necesitamos saber de madurez pulmonar, todo eso son opciones disponibles. ¿Qué antibióticos se usa como profilaxis? Acuérdense que para la coriomionitis tratábamos, entonces dábamos 48 horas de antibiótico endovenoso, que podía ser ampigenta, podía ser clindagenta, podía ser metronidazol, ampicilina, pero acá no estamos dando tratamiento, porque acá no tenemos infección, acá tenemos una mamá con ruptura prematura de membranas antes de que el feto tenga suficiente madurez, y lo que queremos es lograr que tenga pulmones maduros, cosa que si nace sobreviva, y mientras tanto evitar que se infecte porque tiene las membranas rotas. Entonces acá lo que hacemos es profilaxis antibiótica. Primeras 48 horas siempre endovenoso, se utiliza acitromicina, 500 miligramos comprimido, vía oral cada 24, 1 gramo en total, ¿sí? Eso es para cubrir los gérmenes de flora vaginal, ¿sí? Y luego pasamos a la ampicilina 2 gramos endovenoso, segunda dosis, ¿sí? Y 1 gramo cada 4 horas, ¿sí? O cada 6 horas recién, por 48 horas. Ese es el tratamiento endovenoso profiláctico que usamos. Vía la acitromicina 1 gramo, más la ampicilina por 48 horas. Si la paciente no tiene hisopado para estreptobeta hemolítico o viene positivo para estreptobeta hemolítico, o sea, si no se pudo hacer, si tiene y es positiva, ahí pasamos del endovenoso a una vía oral que dura 7 días más. ¿Estamos? Que se utiliza amoxicilina cada 8 horas, 7 días de tratamiento. Y se terminó. Da igual si tenía 32 semanas, 33, 34. Hacemos eso. ¿Estamos? Luego de eso, si a las 48 horas la paciente se pudo hacer un hisopado y ese hisopado para estrepto viene negativo, acá no se hace más antibiótico de nada. Son las 48 horas novenosas con el citromoxi, ampli, perdón, y se termina. ¿Sí? En caso de alergia, reemplazamos con clindamicina, y el hisopado vaginal en general se repite cada 4 a 5 semanas. ¿Por qué? Porque puedo recolectar estreptobeta hemolítico a las 4 a 5 semanas, y ahí obviamente volveré con la pauta antibiótica. ¿Estamos? Se entiende la diferencia entre esto y el tratamiento de coriomionitis, ¿no? No los mezclen cuando lo estudien. Bien. Maduración pulmonar, pues estos son fetos de 24 a 34 semanas, para mantener indicada maduración pulmonar con betametasona, ¿sí? 12 miligramos cada 24, esa es la pauta más utilizada y la que mejor respuesta fetal tiene. En caso de no tener betametasona disponible, se puede utilizar la dexametasona, que tiene tasas de eficacia casi tan altas. En este caso se usan 6 miligramos cada 12 horas, también por 24, o sea que terminamos haciendo casi la misma dosis. Y todo lo que es tocolisis, o frenar las contracciones, en general está desaconsejada en el RPM. Y esto tiene que ver con la lógica de que si yo tengo un útero que empieza con contracciones, que es irritable, si la mamá está taquicárdica y demás, es probable que si yo le pongo uteroinhibición, esconda signos clínicos de coriomionitis y favorezca la infección. Con lo cual, solamente puedo utilizar, o está aconsejado utilizar uteroinhibición si yo necesito un respiro para poder darle la pauta de maduración pulmonar. Es decir, una paciente con bolsa rota,
Laboratorio no compatible con inflamación, o sea, que no tenga PCR reactiva, que no tenga leucocitosis, que la mamá no tenga clínica de coriomionitis, ¿sí? Que no estén con irritabilidad y demás. En ese caso yo le puedo uteroinhibir, ¿por qué? Porque yo sé que tengo poquito tiempo, 24 horas de uteroinhibición, paso los corticoides para maduración pulmonar y le estoy dando una chance al feto. Normalmente una vez que termina la pauta de corticoides, automáticamente se saca la uteroinhibición y se deja evolucionar como tenga que evolucionar. Si no se larga el trabajo parto mejor, y si se desencadena el trabajo parto, se permite el parto. ¿Sí? Estamos entonces en la uteroinhibición solamente para permitirme la dosis de maduración pulmonar. Habrán estado hablando de sulfato de magnesio hace un ratito con el doctor Suárez, cuando hablaban de preeclampsia y eclampsia y tratamiento. El sulfato de magnesio tiene otra utilidad aparte de la preeclampsia, y la eclampsia es una neuroprotección del feto. ¿Sí? Está demostrado que una dosis, un tratamiento de ataque y mantenimiento con sulfato de magnesio en fetos pretérminos, lógicamente, genera menor riesgo de isquemia y de lesiones cerebrales y de complicaciones hemorrágicas a nivel de la parte neurológica del feto, con lo cual se indica. ¿Cuándo indicamos una neuroprotección con sulfato? Siempre que tenga riesgo de parto inminente, es decir, que la paciente esté en trabajo de parto. Si la paciente no está en trabajo de parto, no lo hago, ¿sí? Sea porque sea espontáneo o porque yo, por signos clínicos o lo que fuera, o por coriomionitis, decida finalizar el embarazo. ¿Sí? ¿En qué fetos? En fetos que tengan entre 24 y hasta 33 semanas, ¿sí? 32 semanas 6. Más allá de eso, la neuroprotección no está indicada, chicos, es en pretérmino que lo utilizamos. ¿Sí? Normalmente se usan 4 horas y una vez que se termina, no se vuelve a repetir. Si por ejemplo, la mamá estaba en trabajo parto, yo empecé con neuroprotección porque era un embarazo de 31 semanas. ¿Sí? Le hice la maduración pulmonar, le di la neuroprotección, y después se frena ese trabajo parto. No nace, no pasa nada, la neuroprotección ya está hecha, no hace falta volver a repetir. ¿Ah? Dosis de ataque es la misma que se utiliza, que vieron en preeclampsia, y el mantenimiento es lo mismo. ¿Estamos? Nada más que acá se usan solamente 4 horitas para proteger al feto y luego se retira. A diferencia de lo que vieron con el doctor Suárez, que es para prevenir las convulsiones de la paciente con hipertensión. ¿Sí? Es un estabilizador de membrana el sulfato de magnesio. Bien. ¿Estamos hasta ahí con RPM en pretérmino? Entonces, vamos ahora con la última parte, que es en edades previables, es decir, antes de las 24 semanas, cuando sabemos que hagamos lo que hagamos, ese feto si nace no sobrevive. ¿Sí? Siempre hay anécdotas, y me podrán decir, en Estados Unidos nació uno de 21 semanas y sobrevivió, sí, estamos todos de acuerdo, siguen siendo anécdotas. La regla general hace que hasta las 22 para atrás hablamos de aborto, y además las chances de sobrevida que tenga ese feto solamente dependen de altísima tecnología. Con lo cual yo tengo que hablar de edad previable antes de las 24 semanas. 23 semanas para atrás, por suerte una complicación obstétrica rara, la ruptura de membranas antes de eso, sobre todo si es espontánea, sí, 1 en 7 en gestaciones. Puede ser obviamente secundaria a procedimientos invasivos, cuando hacemos biopsia corial o función sobre todo función de amniocentesis para cariotipo, ahí es más frecuente de verlo. Por supuesto que es tan temprana que tiene altísima mortalidad materna y fetal. ¿Sí? Las complicaciones que vamos a encontrar van a ser, desde el punto de vista de la mamá, coriomionitis, casi el 40% del caso, porque esa membrana rota le falta mucho tiempo para poder evacuar el contenido, endometritis, sepsis materna, la mortalidad fetal ronda del 60%, asociada sobre todo a lo que es los distrés respiratorios, hipoplasia de los pulmones, displasia pulmonar, hemorragias intracraneales, etc. Y la gran mayoría de estos niños, si nacen, pueden tener en un alto porcentaje, más del 40%, secuelas neurológicas severas. ¿Sí? El tema del manejo del RPM previable, o sea, nosotros vamos a tener que tratar de valorar cuáles son los contribuyentes a un mal resultado perinatal, es decir, cuánto tiempo dura ese RPM y qué tan grave es el oligoamio al que está expuesto el feto. ¿Sí? Primero por el riesgo de que nazca prematuro, y va a ser un prematuro extremo. Dijimos al principio de la clase que el 75% de los RPM nace a las 7 semanas de la bolsa rota, con lo cual, imagínense que acabamos de tener un feto demasiado chiquitito. La gran mayoría va a tener problemas de desarrollo de los pulmones por la falta de líquido en la que va a crecer o en el medio en que va a crecer, con lo cual hasta un 70% va a tener hipoplasia de los pulmones con alta mortalidad. Si el oligoamio es muy severo, o sea, si ese feto además va a estar isquémico, entonces va a producir poco líquido en los demás, va a tener altas chances de las malformaciones y deformaciones esqueléticas, de coriomionitis, etc. O sea,
es un cuadro grave, ¿sí? La hipoplasia pulmonar es cuando dijimos disminuía el desarrollo del pulmón, y fíjense que si se da a las 18 semanas hay un 80% de chance, y cuando aparece ya después de 25 es 10%, o sea, cambia bastante la incidencia. ¿Sí? Cuando el feto es previable, acá hay varias posibilidades de manejo. Primero, si entra o no entra en categoría de aborto, porque si entra en categoría de aborto, generalmente se recomienda la evacuación del embarazo. Puede que los padres digan que no, y ese es otro tema, porque yo puedo tener RPM y latidos, ¿sí? Por definición es una amenaza de aborto, ¿sí? O un aborto en curso, inclusive si lo quieren dar. Pero bueno, suponiendo que se decida continuar con el embarazo, porque así se decide, generalmente se puede, acá sí hay dos criterios o dos escuelas, el de manejo domiciliario y el de manejo ambulatorio, ¿sí? El de manejo internado. Los pros y los contras van de la mano de mantener a una mamá internada por todos esos meses, sabiendo que tampoco hacemos nada hasta que llega a las edades gestacionales donde podemos empezar con antibiótico profilaxis, madurez de pulmón y demás. Entonces yo, si tengo una ruptura a las 18 semanas, la tengo que tener por lo menos 8 semanas en un hospital hasta que le puedo dar un corticoide. Entonces, tiene que ver un poco con que los padres conozcan ese pronóstico, darle bien los signos de alerta y de alarma de cuándo tiene que volver, y la mayoría de las veces lo ideal es que se vaya a su domicilio. Tiene que ver también con cómo vive esa familia, nivel sociocultural, capacidad de ingreso a un centro de salud en forma rápida en caso de necesidad, y que comprenda lo que se le dice, porque la paciente va a tener que venir a control cada 48, 72 horas para hacerse analítica, para hacerse los controles y demás. ¿Estamos? Pero bueno, en general, la edad previable es bastante más siempre un manejo de diálogo y de decisión entre el equipo médico y los padres, y la mayoría de las veces esos embarazos terminan en un aborto porque no llegan, por más que se haga todo y se trata de conservar, ¿sí? Así que es el menos complicado. Bueno, ahora vamos de tiempo. Bien, vamos bien. Puntos claves de lo que hablamos hoy. Primero, diagnóstico, clínico. ¿Sí? Siempre le digo lo mismo, es importantísimo que se acuerden de esto. De interrogar bien a una paciente, si usted viene una embarazada que dice que perdió líquido y tienen la mínima duda, no la manden a la casa. Esperen a que venga alguien más, derívenlo a un centro de mayor complejidad. Equivóquense en mandar una bolsa sana, pero no se equivoquen en mandar una bolsa rota a la visita. ¿Estamos? O sea, deriven a una paciente de más a un centro hospitalario mayor, pero no manden una bolsa rota a la casa, porque va a volver el feto séptico, o el parto prematuro, o la mamá séptica, o vamos a perder una vida fetal. Segundo punto clave importantísimo. Si ustedes reciben un embarazo antes de las 34 semanas y consideran que por algún motivo hay riesgo de parto, porque está con APP, porque está con bolsa rota, porque está con una hipertensión que vuela, por cualquiera de las complicaciones que han visto en esta clase en las que vienen viendo, que se les caiga una betametasona, siempre les digo lo mismo. Ustedes hagan una betametasona de 12 miligramos hasta que la paciente llegue a un centro de mayor complejidad, le están dando ya una chance más a ese recién nacido. ¿Está claro? Se acuérdense de eso, de la edad gestacional hasta la cual hay que madurar los pulmones fetales, porque esa horita, media horita, una horita de ganada de tiempo que tienen, es algo de respuesta de surfactante que ese feto tiene chance de sobrevivir en caso de que nazca. ¿Sí? Entonces, la infección intraamniótica subclínica es la causa más frecuente. O sea, cuando yo tengo RPM, tengo que pensar que esas membranas pueden haber estado infectadas de antes y que no hubo clínica previa. ¿Sí? El diagnóstico de ruptura de membrana es clínico. Si tengo la suerte de tener un ecógrafo, genial, pero si no, tengo posibilidad. Tengo dudas, la dejo internada, apósito estéril, me fijo cómo va el apósito, en algún momento ese apósito va a tener líquido amniótico si la membrana está rota. ¿Sí? El manejo de RPM cuando la paciente es de término es el más fácil de todo, porque ya está de término. ¿Qué voy a poner? ¿El balance y la prematurez o la infección? No, me preocupa la infección, con lo cual termino el embarazo en 12 horas, en 24, pero se termina. ¿Sí? El pretérmino, obviamente, vamos a tener que tener en cuenta la edad gestacional. ¿Puede sobrevivir o no puede sobrevivir? ¿Tiene o no tiene pulmones maduras? Riesgo y balance riesgo-beneficio entre signos de inflamación o no inflamación. O sea, si yo ya empiezo con proteína C reactiva, leucocitos y demás, se termina, ¿sí? Y un buen monitoreo materno-fetal. Y al final de la clase tienen, que está subida creo en la plataforma, y si no lo subo hoy, ahí tienen la bibliografía, pero sobre todo el consenso de FASGO del año 2018, porque en parte de donde está la clase, y bueno, fue lo que les venía contando. Y hay algo así más nuevo de todo, que se está empezando a hablar de manejo domiciliario, sobre todo en Europa, donde tienen sistemas de vigilancia, salud, ambulatorio bastante importante,
Y en Francia, por ejemplo, las RPM de pretérmino, esas que veíamos que tienen manejo expectante, en general se las manda a domicilio, por supuesto se les va a sacar sangre cada 48 horas, tienen visitas de obstétrica controlando los latidos y todo lo demás, cosa que no tengan que quedarse la mamá en el hospital todo ese tiempo, pero han tenido buenos resultados hasta ahora en ese manejo. ¿Estamos? Bien, ¿dudas o preguntas sobre este tema? Chicos, tema importantísimo de RPM, porque si no entra como tema, entra en complicación de alguna de cualquiera de las patologías obstétricas que han visto, ¿sí? Incluida la que vieron recién, que era la preeclampsia. ¿No? ¿Ninguna pregunta sobre esto? Bueno. Asumo que fue clara la clase. Bien. Esto que vamos, ya vieron la clase de RCIU con el doctor Suárez, ¿no? Sí. Bien. Sí, doctora. Buenísimo, más fácil para mí dar esta entonces. Bien. ¿Ven que tiene, se ve la diapo o tengo que volver a ponerla? ¿Se ve la diapo? Sí se ve, doctora. Bueno, muy bien. Bueno, última clase, entonces ya los libero. Entonces, sufrimiento fetal agudo, que lo usamos de rutina, lo seguimos escribiendo en las historias clínicas, lo van a seguir escuchando un montón de veces, y si tienen la suerte de venir a rotar al hospital, lo van a seguir viendo un montón de veces. La terminología actual sugiere usar la palabra pérdida de bienestar fetal y tiene que ver con un poco con el sufrimiento, primero que asusta a los padres, y segundo que no sabemos si es sufrimiento del feto. Si sabemos que pierde el bienestar intrauterino, no sé si lo saben, ¿sí? Hay dos tipos, ¿sí?, de pérdida de bienestar fetal, el que vieron con el doctor Suárez, que es el crónico, y el que van a ver hoy conmigo, que es el agudo. El crónico es básicamente como hay falta de aporte de nutrientes, de oxígeno y de todos los elementos que necesita el feto para crecer, el feto no logra desarrollar todo su potencial de crecimiento, y ahí aparece el retraso del crecimiento intrauterino, ¿sí? El RCIU, habíamos hablado también en la clase de gemelar, que era cuando yo tengo un percentil de crecimiento menor a 3, independientemente de si la vascularización está o no está afectada, o ya cuando es menor a 10, tengo que ver que esté afectada la parte de todo lo que son los flujos del Doppler. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un pequeño para la gestación, es decir, pequeño porque su tamaño es chico, pero es su potencial de desarrollo, ¿sí? Entonces, eso es el crónico. El crónico, ¿qué ocurre? Hay vasoconstricción en la placenta, entonces el feto no recibe, ¿sí?, por una mala, generalmente es mala placentación. Es la típica fisiopatogenia de la preeclampsia que vieron con Suárez. Vamos, el RCIU lo van a ver siempre en preeclampsia. Más tardía o más temprano, depende de cuándo se desencadene la preeclampsia de la mamá, van a terminar viendo RCIU y olivamos. ¿Por qué? Porque esa falsa o esa mala invasión trofoblástica, ¿se acuerdan que el trofoblástico se metía en las arterias espiraladas maternas al principio de la placentación? Rompía la capa media, las transformaba en arterias de baja resistencia para que cuando la mamá bombea sangre pase casi como si eso fuese una vena, que no haya resistencia en las arterias uterinas y en las espiraladas. Cuando esa oleada trofoblástica es mala o hay una mala presentación, el feto lógicamente recibe menor flujo, con lo cual menor cantidad de nutrientes y demás, y es bien típico de la preeclampsia porque la tendencia es que la madre aumente su presión arterial para poder pasar ese aumento de resistencia, ¿está? Pero después tenemos RCIU de otras causas, ¿no? Dijimos la TORCH que vimos el lunes, o sea, la coriomionitis favorece el RCIU y demás. Entonces, al principio lo que hace el feto es, lo que va a hacer es disminuir su velocidad de crecimiento. Eso es lo primero que hace cuando tiene hipoxia en forma crónica. Empieza a capturar lo mejor que puede el oxígeno, ¿sí? Se va quedando como más quietito, empieza a generar policitemia para tener mayor aporte de oxígeno a sus tejidos, y esto en general, esa fase de hipoxemia puede prolongarse en varias semanas, que son los primeros cambios que empezamos a ver en el Doppler. Luego va a llegar a un umbral a donde el feto no va a poder compensar más, y ahí empieza a hacer cambios hemodinámicos para mandar flujo a los órganos nobles, que es cuando vemos esa inversión en la arteria cerebral media y la umbilical que les habrá hablado el doctor en su clase, y eso se llama centralización, ¿sí? El feto intenta compensar de esa manera. Normalmente el RCIU se diagnostica el sufrimiento crónico por una altura uterina discordante en menos, es decir, una mamá que tiene un embarazo de 35 semanas, le mide la altura uterina, un útero más chiquito para esa edad gestacional, por biometría del feto, es decir, cuando medimos el feto con los parámetros que utilizamos, que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y abdominal y la longitud del fémur, y luego, por supuesto, el Doppler del feto y su caracterización.
¿sí? Con eso hacemos diagnóstico de crónico. Y el crónico básicamente abarca esta parte, ¿sí? Días y semanas, ¿sí? Cuando hay hipoxia, captura más eficiente de oxígeno, frena su velocidad de crecimiento del feto, disminuye su actividad, trata de mantener su balance de energía, genera liberación de hormonas de estrés, y ahí ya empieza a redistribuir el flujo, y a partir de ahí empieza con un metabolismo anaeróbico, primero en tejidos periféricos, sigue tratando de mantener el equilibrio ácido-base hasta que llega un punto donde ni siquiera los órganos centrales logran mantener ese equilibrio, y ahí ya aparece en la fase aguda, digamos, cuando empezamos, esto pasó en horas y luego en minutos, la acidosis metabólica con daño de los tejidos fetales hasta la muerte fetal sin ningún tipo de intervención que lo corrija, ¿sí? Entonces la fase de hipoxemia y la fase de minutos, o de acidosis, es la que vamos a ver ahora, y es la que se da fundamentalmente cuando hablamos de pérdida de bienestar aguda o sufrimiento fetal agudo. ¿Cuándo la vemos a esta? La vemos en general, en el 99% de los casos, en el trabajo parto. Por eso las dos clases de hoy son importantes, porque acá no discrimina por madres, por riesgo y demás. Ya vamos a ver que hay pacientes que lógicamente... ¿Entendieron el aire? Disculpen. Ya van a ver que hay pacientes que por supuesto están en mayor riesgo de presentar este tipo de cuadros, por ejemplo la preeclampsia, la poliomielitis, pero toda embarazada en trabajo parto puede presentar hipoxemia y o más grave acidosis. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce una contracción, la contracción uterina lo que hace es frenar el flujo a nivel de la placenta y frenar el flujo fetal. La mayoría de los fetos tienen suficiente reserva como para tolerar las contracciones de trabajo parto sin tener ninguna repercusión en su oxigenación. Pero va a haber un número X de fetos que no van a tolerar el estrés del trabajo parto o la hipoxia fisiológica del parto y van a terminar primero en hipoxemia y luego, si no corregimos, en acidosis, por supuesto, en secuelas neurológicas o muerte fetal sin intervención. ¿Estamos? Entonces, el sufrimiento fetal agudo se instala de forma rápida, normalmente en el trabajo de parto. La hipoxia del feto hace que haya poco aporte de oxígeno a los órganos del feto, y a partir de ahí empieza el intercambio de gases con deterioro. Si persiste esa acidosis hipóxica, termina generando acidosis respiratoria, tratando de frenar un poco, y si eso no se corrige en el tiempo, terminamos en una acidosis metabólica con hipoxia a nivel del cerebro y alteraciones en encefalopatía, trastornos hipoxémicos, que son estos niños con parálisis cerebral, que venían todo bárbaro y de golpe son estos famosos madres que refieren como parto prolongado. No siempre es así, hay veces que la hipoxia se produce a pesar de haber hecho todos los controles, pero bueno, la idea de la clase de hoy es entender que haciendo un buen control del trabajo de parto, la idea de que los partos sean institucionales y que estén controlados por profesionales que puedan detectar los signos y síntomas que nos están hablando de hipoxia durante el trabajo de parto, permite evitar todas estas complicaciones, ¿sí? La fisiopatogenia, ya la dije 2 veces, pero bueno, acidosis respiratoria, primero que todo, cae el pH, hay un aumento, un exceso de ácidos base o CO2, ¿sí? Que empiezan a aumentar. Esto empieza a mostrar una alteración en el intercambio gaseoso, pero todavía corregible en el tiempo. Si yo estoy en acidosis respiratoria, es muy raro que ese feto tenga algún tipo de complicación. Ahora, si yo no lo corrijo, ya empieza el feto a generar mecanismos para poder capturar mejor el oxígeno, compensar mejor esa falta de oxígeno, utilizando ya metabolismo anaeróbico, y ahí sí ya vamos a entrar en la acidosis metabólica, que es la que tiene capacidad de generar, sobre todo, secuelas a nivel del sistema nervioso central, y si no lo corrijo, la muerte fetal, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que me predisponen o que pueden comprometer la oxigenación del feto durante el parto? El trabajo parto en general es bien tolerado por todos los fetos. Ahora, ¿qué pacientes o qué madres van a tener mayor riesgo? Desde el punto de vista de la mamá, madres que tengan presión arterial de oxígeno disminuida, ¿sí? Son pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedades respiratorias graves, que tengan hipoventilación porque hayan convulsionado, que hayan tenido algún traumatismo, las pacientes tabaquistas, ¿sí? Que tienen menor capacidad de oxigenación, que sean mamás que tengan una disminución en la capacidad de transportar el oxígeno, la anemia, que por eso es tan importante corregir la anemia previa al trabajo de parto, pacientes, por supuesto, fumadoras por la carboxihemoglobina, que tengan disminución de la perfusión al útero directamente, hipotensión ortostática superfrecuente, la hipotensión por el decúbito, por eso es tan importante lateralizar el útero hacia la izquierda para mejorar el retorno venoso, la anestesia, muchas veces cuando se genera anestesia
coronopatía, si hay hipotensión brusca me puede dar hipoxia fetal, ¿sí? Luego, todas las enfermedades crónicas que puedan generar hipoxia a nivel placentario, ¿sí? La vasculopatía, la diabetes gestacional, la diabetes crónica, la hipertensión, los síndromes antifosfolípicos. ¿Estamos? Desde el punto de vista de útero placentario, que haya actividad uterina excesiva, o sea, el feto va a tolerar contracciones hasta un máximo ideal, lo normal en trabajo parto siempre son hasta 5 contracciones en 10 minutos. A partir de ahí hablamos de policistolia, ¿sí? Y obviamente si el útero está con o irritabilidad o aumento del tono o contractilidad muy seguida, el feto no tiene capacidad de reponerse entre contracción y contracción y va a empezar a tener hipoxia. Entonces, hiperestimulación, sea secundaria de estímulo con oxitocina, por eso en las inducciones es tan importante monitorizar bien la frecuencia cardíaca del feto, o porque le hayamos puesto prostaglandinas para mejorar el cuello, o el trabajo parto espontáneo, que hay veces que puede manifestarse de esta forma, que tenga infartos en la placenta, oligoamnios, insuficiencia de la placenta y la poliomielitis. ¿Sí? Todos estos son factores que me aumentan el riesgo de sufrimiento fetal desde el punto de vista de las membranas y la placenta. Y después el propio feto, que es la compresión de su cordón umbilical, sobre todo se ven oligoamnios, porque cuando se produce la contracción el feto puede apretar el cordón al no tener líquido entre su cuerpo y la pared del útero, o los prolapsos y las presidencias de cordón, que son los cuadros más grandes. ¿Sí? Pero si todo trabajo parto puede estar expuesto a sufrimiento fetal, yo lo que tengo que hacer para poder detectar a tiempo y corregir y evitar esa hipoxia fetal, esa acidosis metabólica que no quiero que llegue, es controlar al feto durante todo el trabajo parto. Y eso se hace básicamente controlando la frecuencia cardíaca del feto. El objetivo de esto es detectar en forma temprana esa pérdida de bienestar fetal y, lógicamente, tomar las medidas que corresponden para corregirla y evitar las complicaciones que ella conlleva. ¿Sí? Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca del feto se modula a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo hipoxia en el cerebro, lo que voy a ver es alteración de la frecuencia cardíaca. Eso es matemático. La frecuencia cardíaca normal va de 120 a 160 y es independiente del trabajo de parto. Por supuesto que la frecuencia cardíaca del feto no la voy a controlar durante una contracción, porque si yo estoy diciendo que la contracción de hipoxia, voy a tener obviamente durante la contracción una caída de la frecuencia cardíaca fetal que es fisiológica. Pasa que eso es lo normal y luego va a recuperar, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es controlar esa frecuencia cardíaca fetal para asegurarme que esté tolerando bien el trabajo de parto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Hay mucha tecnología para hacer esto? No, la realidad es que en los trabajos de parto de bajo riesgo, es decir, el 90% o el 85% de la embarazada es embarazada sin ninguna complicación del embarazo que viene a parir directamente. A esa la puedo escuchar, con lo más moderno que son los fetoscopios, que ustedes escuchan el sonido tuc, 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 ¿sí? Que se usa, que es parecido al ecógrafo, que tiene un Doppler básicamente, o inclusive con el estetoscopio de Pinar. Lo que pasa es que el estetoscopio de Pinar lo que tiene es que escucha quien controla y no escucha a la mamá. Con el otro uno le da un poquito de tranquilidad a la mamá, porque pero yo tranquilamente puedo controlar con un estetoscopio de Pinar. O sea, lo que yo necesito es escuchar la frecuencia de la cardíaca fetal y controlarla. ¿Cómo se hace este control? Si la mamá está en fase activa, es decir, desde los 4 centímetros en adelante, ¿sí? Controlarlo cada 15, 30 minutos, lo más frecuente es hacerlo cada 30, durante 60 segundos después de que pase la contracción. ¿Sí? Entonces yo voy y escucho los latidos durante un minuto, una vez que la paciente tiene el útero relajado, no en la contracción, sino cuando relaja. Si la paciente está en expulsivo, digamos, en el segundo periodo, ya cuando está en 10 centímetros y el feto está empezando a descender en el canal de parto, ahí la monitorización tiene que ser más frecuente y se hace cada 5 minutos. De nuevo, escucho durante 60 segundos más o menos, después que pasó la contracción de la mama. ¿Y qué hago con eso que escucho? Me fijo cómo está. La frecuencia cardíaca fetal normal tiene que estar entre 110 y 160 por minuto, o sea que si lo tengo por debajo debería estar en bradicardia y si lo tengo por encima en taquicardia. ¿Sí? Entonces lo normal 110, 160. Tengo que ver, además, si cuando pasa la contracción no hay desaceleraciones, que ahora las vamos a ver en monitoreo, pero son las disminuciones bruscas de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En caso de que yo me encuentre o con bradicardia o taquicardia, o con alguna desaceleración, es decir, que la frecuencia cardíaca del feto baje después de la contracción, lo primero que voy a hacer como medida de resucitación fetal es poner a la mamá en decúbito lateral izquierdo para tratar de mejorar la perfusión placentaria. ¿Sí? Luego de eso me voy a fijar que la mamá esté estable, que no esté hipotensa la mamá, que no se le haya bajado la presión, que no esté taquicárdica la mamá, que no esté con fiebre, que no esté dando taquicardia, porque todo eso me va a dar hipoxia fetal. Si la mamá tiene fiebre, obviamente habría que bajarle la temperatura, si está hipotensa habrá que mejorarle la tensión arterial,
y hay que hacer un tacto vaginal o explorarla. ¿Por qué? Porque tengo que descartar que no haya habido una procedencia del cordón en el transcurso del trabajo parto, ¿sí? Si haciendo estas medidas todavía la frecuencia cardíaca del feto sigue estando anormal, ahí voy a pasar a hacer un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, es decir, utilizando un aparato para escuchar los latidos fetales en forma continua. Entonces, ¿cuándo utilizo esto? En cualquier trabajo de parto que dice acá abajo, embarazadas de bajo riesgo, que en el control habitual, que es controlando cada media hora en fase activa y controlando cada 5 minutos en el periodo expulsivo, me dio algo alterado. La paso a monitoreo continuo. ¿Qué otra mamá va directamente a monitoreo continuo? Toda gestante de alto riesgo. Preeclampsia, diabetes gestacional, coriomielitis, asmática, paciente con insuficiencia cardíaca, colestasis y embarazo, ¿sí? Todas ellas van a ir a monitoreo continuo. Si la mamá tiene algo de sangrado vaginal durante el trabajo parto, va a monitoreo continuo. Si tengo coriomielitis, si estoy haciendo una inducción de parto con oxitocina, tengo que monitorizar en forma continua el trabajo parto y los latidos cardíacos. Si la mamá viene con hipertono, si es una gestación de postérmino o entrando en postérmino, o si cuando se rompieron las membranas, sea en forma espontánea o en forma artificial, observo el líquido meconiano. Lo que hacemos con el monitoreo, fíjense, ahí tienen una foto, hay un transductor que se pone para escuchar los latidos, este transductor que me detecta las contracciones uterinas, y a la mamá se le da un aparatito que toca cuando el feto se mueve, ¿sí? Entonces el monitoreo lo que va a hacer es controlar en la línea de arriba la frecuencia cardíaca del feto, ¿sí? Acá abajo me está marcando las contracciones uterinas y a su vez la flechita me está marcando los movimientos fetales. Y lo que yo voy a ver es cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal asociada a las contracciones, ¿sí? Entonces, una vez por hora más o menos, si no surge ninguna otra cosa, vamos a ir a evaluar esa tira del monitoreo, y lo que vamos a ver es, primero, qué dinámica tiene la mamá, es decir, si está con buena dinámica uterina y si no tiene alteración de la dinámica uterina, ¿sí? Que no tenga una policistolia o una diasistolia, que no esté con hipertono. Cualquiera de esas situaciones, lógicamente, va a haber que corregirlas, ¿sí? Voy a ver cómo está la frecuencia cardíaca de base del feto, es decir, cuántos latidos tiene más o menos en 10 minutos, y lo normal va a ser siempre, dijimos, 110 a 160. Y luego vamos a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca del feto, que entre la mínima y la máxima, en un segmento que no tenga ni aceleraciones ni desaceleraciones, la variabilidad de frecuencia va entre 5 y 25. Es decir, un feto no late siempre a 128. Va a latir a 128, después va a estar a 132, después va a volver a 128. Mientras se mantenga dentro de lo normal y varíe, es lo esperado, ¿sí? Eso es lo esperado. Todo esto, lo que vamos a hacer es mirar a su vez qué pasa cuando el feto tiene contracciones. Cuando el feto tiene contracciones o cuando se mueve, lo normal o lo que yo espero ver es que tenga un aumento brusco de la frecuencia cardíaca de base. O sea, si el feto venía latiendo a 125 latidos por minuto, que pase a latir a 140. ¿Sí? ¿Cuándo? Durante 15 segundos, menos de 2 minutos, ¿sí? Después de que haya pasado el momento. Eso me habla, cuando hay aceleración, de que hay un buen pronóstico perinatal. ¿Qué significa? Que el feto tiene resto. Es como si yo a ustedes los hago correr. Si yo a ustedes los hago correr, su corazón se taquicardiza. ¿Para qué se taquicardiza? Para bombear más rápido, para que tengamos oxígeno más disponible. El feto es lo mismo. Cuando el feto se mueve, lo que yo espero es que haya una aceleración de la frecuencia cardíaca. Eso es lo normal, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa puedo encontrar en el monitoreo? Fíjense que yo voy a estar controlando en la línea de abajo las contracciones y en la línea de arriba la frecuencia cardíaca, que si ven ahí en el dibujito, tiene mucha variabilidad. Fíjense. Acá lo que yo estoy observando es lo que se llama desaceleración temprana precoz o DIPS tipo 1. La desaceleración temprana precoz, acuérdense que la frecuencia cardíaca del feto la modula el sistema nervioso central. Cuando se produce una contracción, hay compresión de la cabeza del feto, y esa compresión hace que la frecuencia cardíaca del feto baje. Por eso no controlamos la frecuencia en contracción, porque cuando hay contracción yo siempre voy a tener más bradicardia fetal. ¿Qué ocurre con esa desaceleración? Coincide el acme de la contracción, es decir, el punto más alto de la contracción, con el punto más bajo de la desaceleración. Comienzan juntas, ¿sí? Cuando la contracción empieza, la frecuencia cardíaca del feto tiende a disminuir, y cuando la contracción tiende a ceder, o el útero tiende a perder el tono, la frecuencia vuelve a subir. Y normalmente, ¿sí? Al final puede inclusive tener una pequeña aceleración.
Esto es totalmente fisiológico y es solamente porque la cabecita del feto se comprime con las contracciones. ¿Estamos? Entonces, los DIPS tipo 1 tempranos son los que coinciden la desaceleración con el punto más importante del mayor tono de la contracción, o sea que la imagen es en espejo. ¿Sí? Esto es normal, no tiene que preocuparme, y en general no me habla de ningún tipo de mal pronóstico perinatal. Luego tenemos sí, los DIPS tipo 2, que es cuando la frecuencia cardíaca fetal de base y el retorno, desde que empieza hasta que termina, tienen un decalaje, una diferencia de hasta 30 segundos. Y lo otro importante es que no coincide ni con el inicio ni con el final de la contracción. Fíjense que acá empezó la contracción, ¿sí? Uterina, ¿estamos? Acá llegó a su punto más alto y acá disminuyó. Fíjense, la frecuencia cardíaca del feto acá no se alteró, pero después que pasó la contracción hace una disminución que dura además más de 30 segundos. Esto, que se llama DIP tipo 2 o tardía, se asocia a la insuficiencia uteroplacentaria y a que el feto está empezando a tener hipoxia intrauterina. ¿Sí? Entonces los DIP tipo 1 son fisiológicos, los tipo 2 son patológicos siempre. ¿Ah? Y luego tenemos lo que se llaman desaceleraciones variables o DIPS tipo 3. Y acá normalmente hay una bajada muy abrupta de la frecuencia cardíaca en feto, normalmente desde que comienza la desaceleración hasta que hace su pico máximo en caída, la frecuencia cardíaca fetal baja menos de 30 segundos, dura poquito, más de 15, menos de 2 minutos, y está siempre 15 latidos por debajo de la frecuencia cardíaca basal. Estas, la gran mayoría, las que son se dan porque el feto comprime el cordón en alguno de los movimientos o en una contracción. Las más típicas de todas, y que suelen ser por compresión del cordón, que son las que se consideran no complicadas, tienen una aceleración inicial, o sea, hacen un nódulo, suben primero, ¿sí? Hacen aceleración inicial, bajan de golpe, desaceleración rápida, y vuelven de nuevo a la línea de base con una aceleración secundaria. Esas son bien típicas y normalmente solamente por compresión del cordón y no tienen significado patológico, siempre y cuando no se repitan en el monitoreo. Ahora vamos a ver en más frecuencia. ¿Por qué? Porque si se empiezan a repetir, yo tengo que sospechar que más que una compresión al azar del cordón, puede haber alguna circular que se está ajustando en el cordón del feto, entonces esa circular sí me puede dar más hipoxia, y obviamente si se termina de ajustar, ya no voy a tener ese tipo de patrón, sino que voy a tener hipoxia franca. ¿Sí? Y luego, cuando me preocupa, no son atípicas o complicadas, cuando las desaceleraciones, aunque sean únicas, bajan por debajo de los 70 latidos por minuto, eso es una bradicardia muy severa, y sobre todo si se mantiene, no se hace una bajada brusca y acelera, pero si se mantiene por menos alrededor de un minuto, me tengo que preocupar, es una bradicardia franca, que no tenga variabilidad la línea de base, o sea, que haya menos de 5 latidos de diferencia, eso también me habla de un mal pronóstico perinatal, que el ascenso transitorio es inicial que genera la compresión del cordón no esté, o sea, que directamente caiga la frecuencia cardíaca de golpe, o que haya aceleraciones prolongadas, o sea, que haya taquicardia y que duren más de 20 segundos, ¿sí? O sea, y siempre que haya taquicardia, o sea, más de 160 latidos por minuto, menos de 110, en forma sostenida, me habla de insuficiencia uteroplacentaria. Muchas veces el feto empieza con taquicardia para compensar y luego aparece la bradicardia. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos 3. Una vez que yo tengo el monitoreo, lo que voy a hacer es valorarlo. ¿Sí? Nosotros podemos tener un monitoreo normal, un monitoreo atípico, un monitoreo anormal. El normal es cuando todos los parámetros que analizo, que son frecuencia cardíaca, variabilidad y desaceleraciones, están normales. Fíjense que acá puedo tener alguna que otra variable típica ocasional, esta que les decía la compresión, o de las tempranas precoces, pero que no tengan más de 30 segundos. El atípico es cuando tengo alteración de la frecuencia cardíaca, pero en estos parámetros, cuando tengo una variabilidad perdida, que dure más de 90 minutos, o que aparezcan las variables típicas en más del 50% de las contracciones durante 1 hora y media de monitoreo, que aparezcan tardías cada tanto, o sea, las que dijimos que eran patológicas, o que tenga alguna desaceleración prolongada larga, que dure menos de 3 minutos, o algunas variables atípicas ocasionales. Y anormal, cuando hay taquicardia y bradicardia franca, pérdida de la variabilidad. Las variables típicas, en más del 50% de las contracciones en 30 minutos, lo mismo las tardías, más del 50% en 30 o prolongada única. Para no hacernos líos, porque a veces cuesta un poquito de esto, nosotros en realidad a los fines prácticos lo que vamos a hacer cuando controlamos un trabajo de parto es ver si detectamos estas anomalías, ver si se corrigen o no se corrigen. Tampoco se espera durante 2 horas, pero tampoco hay que salir corriendo una cesárea porque aparezca una variable única, ¿sí? Porque hay veces que por
posición del cordón, hipotensión materna, factores corregibles, si yo lo corrijo, yo la mamá la puse en decúbito, le pasé fluidos, y desaparecieron todos los problemas que había detectado y era un problema materno, lógicamente no tiene criterio finalizar el embarazo, ¿sí? o finalizar el trabajo de parto. Normalmente el Permiso, monitoreo... una pregunta. Sí. Usted dijo que 2 horas más o menos de la típica se aguarda. ¿Cómo, doctor? No entiendo la pregunta. ¿2 horas de latido se aguarda? ¿Puede ser que me hayas preguntado eso? No, de la clasificación entre la normal, la típica y la anormal, serían Sí. 2 horas para aguardar la Siempre y típica. cuando, sí, aproximadamente, no es que son 2 horas, por eso les digo, a los fines prácticos, porque esto, vamos de nuevo, si yo tengo sospecha, primero voy a corregir, ¿no es cierto? No es que dejo yo encuentro desaceleraciones, las típicas, las puedo ir controlando, ¿sí? Si yo veo que se repiten en ese promedio, que cuando corrijo la posición materna y demás la puedo corregir y demás, si corrigen, no hace falta salir corriendo, porque me está hablando de hipoxia, pero no de acidosis todavía, ¿sí? Pero luego tenemos, ahora vamos a seguir viendo un poquito más, o sea, eso es lo que yo hago con el monitoreo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es valorar si con ese monitoreo normal, atípico o patológico voy a tomar otras medidas de intervención para poder diagnosticar si hay o no hay hipoxia o acidosis fetal, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a volver al cuadro anterior, que es lo que está preguntando el compañero. Fíjense que la pérdida de variabilidad durante 1 hora y media más o menos no es un problema. Lo mismo si yo tengo alguna alteración de la frecuencia cardíaca, sobre todo en estos valores, entre 100 y 110 y 160 y 100, que dure más de 30 minutos, pero menos de 1 hora y media. O sea, si yo estoy viendo, ¿por qué? Porque a veces yo puedo tener una bradicardia fetal transitoria. Entonces, esa bradicardia fetal transitoria puede ser porque haya habido una hipoxia transitoria, y si yo salgo corriendo ante la primera bradicardia fetal a hacer una cesárea, a lo mejor estoy operando de forma innecesaria. Tengo que darle un tiempo, porque además es el tiempo también que requiere el feto para realmente tener secuelas en ese trabajo de parto. No es que si yo no intervengo en 5 minutos, ese feto van a ser con una secuela inmunológica. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Gracias. Si yo tengo un monitoreo sospechoso, que es esto de que aparezcan las variables atípicas, que tenga muy frecuente las tipo 1, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer, más allá que no es predictivo de acidosis fetal, voy a tener que hacer una buena vigilancia continua y reevaluar cada tanto y valorar si estas atípicas pasan a ser patológicas. Y si ya tengo un monitoreo francamente patológico, si estoy viendo que hay signos francos de hipoxia fetal, lo que voy a tener que pensar es que yo acá estoy empezando a tener un equilibrio ácido-base alterado, probablemente sea acidosis respiratoria, y tengo que evaluar rápidamente ese feto y decidir qué conducta tomar. La manera de evaluar, o sea, la actitud clínica según los monitoreos, si está normal, sigue su trabajo de parto. Tengo un monitoreo sospechoso, que era entre los 30 y los 90 minutos, con algunas variables atípicas que estoy viendo, que se repiten en menos del 50%, pero que están. En ese caso, las medidas generales es tratar de mejorar o resucitar intrauterinamente a ese feto, hacer un tacto vaginal, asegurarme que no haya un prolapso del cordón o una coincidencia del cordón, determinar si la cabecita está descendiendo y a qué altura está, ¿sí? Que no esté comprimida, que eso me esté dando esas variables. Hacer estímulo de la calota fetal, ¿sí? Tratar de estimular la calota fetal y ver si con eso genero aceleraciones, si no las genero, ya me empiezo a preocupar. Y si el monitoreo es francamente patológico, hacemos las mismas medidas, pero en este caso, directamente una de las opciones que está disponible es tomar una muestra de sangre de la calota del feto y hacer pH de calota fetal. ¿Para qué me sirve el pH de calota fetal? Básicamente me descarta los falsos positivos, porque si el pH me da normal, yo me quedo tranquilo que no haya sido respiratoria ni metabólica. ¿Por qué me descarta los falsos positivos? Porque cuando yo punzo la cabecita del feto, yo no sé si la sangre que estoy extrayendo es sangre arterial o es sangre venosa, porque es un procedimiento a ciegas. Entonces, obviamente, si me da normal y llegase a ser sangre, si es arterial está normal, si es venosa, más todavía tengo garantía de que no hay acidosis en el feto. ¿Sí? Eso es el caso de que lo tuviese disponible. Por supuesto que si yo tengo un monitoreo francamente patológico, lo primero que tengo que tratar de hacer es frenar la hipoxia. ¿Cómo freno la hipoxia? Frenando las contracciones. Es decir, si la mamá estaba, por ejemplo, con un goteo de oxitocina, frenarlo, sacar la oxitocina para tratar de que las contracciones se frenen de forma natural. Si no tenía goteo de oxitocina, o sea, a pesar de haberlo sacado, la mamá sigue con dinámica uterina y contracciones, le voy a uteroinhibir ese útero, voy a usar betamiméticos para tratar de dejarlo en reposo. Eso
Eso va a ayudar a que ese feto que estaba sufriendo hipoxia en las contracciones deje de sufrir, ¿sí? Mientras tanto me da tiempo a tomar las medidas o las conductas que considere necesarias para finalizar ese embarazo y finalizar la agresión al feto la hipoxia fetal, ¿sí? Cuando yo tengo un monitoreo patológico está indicado, si no está rota la membrana, proceder a una ruptura de membrana. ¿Por qué? Porque yo necesito valorar además el líquido amniótico. Y el líquido amniótico puede o no ser meconial. El líquido amniótico meconial no es sinónimo de sufrimiento fetal. ¿Estamos? Yo puedo tener meconio crónico porque el feto en algún momento del embarazo comprimió el cordón, hizo un cuadro de hipoxia brusca, por ejemplo, y eliminó meconio, o porque la mamá hizo una hipotensión severa por otra causa y ese feto tuvo una hipoxia y relajó esfínteres y eliminó meconio, y el meconio crónico lo voy a ver como un líquido más verdoso, entremezclado, porque ese meconio estuvo mucho tiempo en el líquido, entonces sale más como agua verde que otra cosa. Esa es la característica del crónico. El agudo es el famoso puré de arveja, porque recién eliminó el feto, probablemente se dio el trabajo de parto. ¿Qué ocurre? ¿Tengo que salir corriendo una cesárea porque el meconio? No, no necesariamente. El meconio, por ejemplo, es muy frecuente en las podálicas, ¿sí? Por compresión del abdomen del feto, genera liberación de meconio. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que, lógicamente, si yo tengo un monitoreo que venía patológico o un control de latidos patológico más meconio, claramente estoy hablando de hipoxia fetal aguda, ¿no es cierto? Si tengo meconio agudo. Ahora, si solo tengo meconio y no tengo otra cosa, los latidos están perfectos, fíjense que solamente el 3% de las pacientes con líquido meconial tienen realmente hipoxia en el feto, ¿sí? Ahora, si yo tengo asociado a DIPS tipo 2, por supuesto que me está hablando de hipoxia en ese momento. ¿Ah? El pH de la calota fetal, ya les dije, la sensibilidad sobre todo para cuando me da negativo, ¿sí? Y cuándo lo voy a hacer, cuando tengo un monitoreo sospechoso o patológico. En ese caso, si tengo disponible, lo ideal sería poder hacer un pH calota fetal para poder definir realmente si eso que estoy viendo en el monitoreo de la frecuencia se corresponde con hipoxia fetal intraparto o no. Cuando no puedo hacer pH de calota, si la mamá tiene algún tipo de infección que se pueda transmitir al feto, lógicamente VIH positiva en trabajo parto no puedo intervenir, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Cualquier sospecha de que el feto pueda tener una enfermedad hematológica, por supuesto es contraindicado, y totalmente contraindicado en prematuros de menos de 34 semanas, ¿sí? El pH de calota fetal me va a marcar conductas, pero yo voy a pasar de largo esa diapo. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el 99%, lo voy a dejar para que la vean, pero en el 99% de los casos no se utiliza pH de calota fetal en forma de rutina, no en Argentina por lo menos, la verdad que desconozco en Brasil cómo se trabaja. Sí se utiliza muchísimo en Europa y en Estados Unidos. Vuelvo a insistir con un concepto que nosotros lo tenemos olvidado, que es que la mujer tiene derecho a un parto vaginal normal, siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la paciente ni del feto, y que en Latinoamérica en general hoy tenemos un índice de cesáreas que rondan el 66% y es muy raro que una mujer exija un parto normal, ¿sí? A mayor nivel sociocultural, mayor exigencia, lo vemos más en ciudades grandes, en sanatorios importantes de la ciudad de Buenos Aires, donde las mujeres ya conocen mucho más de su fisiopatogenia, conocen de su embarazo y tienen acceso hoy a información mucho más florida en internet, que vienen y te piden un parto vaginal, con lo cual uno no tiene por qué ir a una cesárea y privar a esa paciente de un parto vaginal si no hay necesidad. Entonces, las escuelas europeas, sobre todo de la americana, donde los índices de cesárea, sobre todo en la parte pública, son bajos, utilizan todos los métodos disponibles para realmente indicar cesáreas cuando están médicamente indicadas y no por confort ni por cosas, salvo que sea elección, que eso es otro tema. Si la mamá elige una cesárea, ya es un tema más grave. Entonces, todo esto que vemos acá, como el pH, cuándo tomar demás, tiene que ver con que el monitoreo fetal no es patognomónico. Y de esto va un poco a responder la pregunta que hizo el compañero Dos Santos, dijo 90 minutos, una hora y media, esperamos que en realidad yo no tengo que salir corriendo porque hay una bradicardia. Por supuesto, yo tengo una bradicardia de menos de 70, que dura 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, tomé las medidas de corrección, sigue la bradicardia, listo, hay una hipoxia, está claro, no me hace falta hacer un pH de calota fetal, porque yo sé que hay una hipoxia, tendré que ver qué me está causando la hipoxia, se está desprendiendo la placenta, tiene una presidencia, ¿qué está ocurriendo? Lógicamente, lo voy a tener que corregir rápidamente, porque si no ese feto va a terminar con una acidosis metabólica no fetal. Ahora que yo tenga DIPS en alguna de las contracciones, no significa que esté en acidosis todo el tiempo. El feto cae su frecuencia cardíaca, me hace la hipoxia, en algún momento vuelve a recuperar. ¿Qué me está diciendo? Y que
está con una insuficiencia placentaria, que está tolerando poco el trabajo de parto, que voy a tener que hacer algo. ¿Eso implica correr una cesárea? O si la mamá está con 10, a lo mejor otra vía de nacimiento como puede ser hacer un forceps o una ventosa, ¿sí? Corregir y tratar de frenar las contracciones, darle tiempo que se recupere el feto y luego intervenir, o en el caso de los países que lo hacen, pasar a un pH de carota fetal, que me descarta los falsos positivos del monitoreo, porque si el pH está normal no tengo ninguna necesidad de ir a operar. Fíjense ahí sí, todo esto que tenemos como parámetros, por supuesto si el pH baja por debajo de 7,15 en el feto, ahí sí necesitamos intervenir en forma más fuerte. ¿Estamos? En la práctica diaria, nosotros con monitoreos alterados, un trabajo parto que sabemos que se va a prolongar mucho, terminamos lógicamente finalizando por vía de cesárea, porque yo tengo una mamá con monitoreo alterado, con dinámica uterina, que está con 5 centímetros, tiene una primigesta, le quedan mínimo 6-7 horas de trabajo parto. Es muy poco probable que ese feto tolere ese estrés, y ahí sí tenemos riesgo, ¿sí? Entonces, tomaremos todas las medidas para intervenir. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de salir corriendo? Resucitar al feto intrauterinamente, porque el feto pasa a ser similar a un paciente que tuvo un politrauma y está hipóxico, ¿sí? Si yo no corrijo vía aérea, si yo no oxigeno, no voy a entrar a operar el vaso roto del paciente o el hígado lacerado. Si no tengo paciente, primero le voy a poner doble vía, ¿sí? Voy a expandirlo, voy a tener un paciente que vuelva a tener algo de hemodinamia, porque si no, se me va a morir antes de llegar a quirófano, ¿sí? El feto, piénsenlo de esa manera. Si yo tengo signos de sufrimiento fetal agudo, ni hablar si tengo un pH bajo, lo primero que tengo que pensar es que ese feto está en shock, ¿sí? Está entrando en un shock. Entonces lo que tengo que hacer es corregir eso. ¿Cómo corrijo lo que les dije? Primero frenar la injuria, es decir, frenar las contracciones, administrar uteroinhibidores, darle oxígeno a la mamá, porque ese oxígeno a la mamá va a pasar al feto, o sea, mejorar la oxigenación materna, y luego de eso, ahí sí proceder, si tengo bradicardia fetal sostenida, o pH de calota fetal menor de 7,15, a una intervención de cesárea de urgencia. ¿Cuánto tiempo? Generalmente no más allá de la media hora, idealmente ese feto debería estar. ¿Sí? Y una vez que nace, ahí sí hay que hacer pH para ver el real equilibrio ácido base de cordón fetal, porque ahí sí puedo hacer pH arterial y pH venoso. ¿Y para qué me sirve eso? Para predecir si realmente esa acidosis o esa hipoxia intraparto que sufrió el feto tuvo o no tuvo repercusión real para un posible seguimiento posterior, para ver si ha habido algún tipo de afectación del sistema nervioso central. ¿Sí? Y creo que con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, el objetivo del monitoreo fetal, y para que quede más claro, para que no se queden con lo del pH, que se quedan con eso siempre en vez de ir a lo básico, el sufrimiento fetal agudo se produce en el trabajo de parto. ¿Quién lo produce? Las contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque hay una placenta que es insuficiente, entonces no logra tolerar la fisiología normal de un trabajo de parto. Con lo cual, si yo freno las contracciones, saco el feto, termina el problema. ¿Qué pacientes? Todas pueden tener sufrimiento fetal, con lo cual todos los trabajos de parto tienen que monitorizarse, controlando frecuencia cardíaca fetal en forma intermitente cada media hora, desde que está con 4 centímetros hasta 10 y cada 5 o 10 minutos cuando está en expulsivo. Si la paciente tiene además alto riesgo y está en trabajo de parto, esa paciente tiene monitorización de un monitoreo más fino, es decir, poniendo el monitor y viéndolo de forma continua. Siempre se monitoriza después de la contracción, porque lo que yo estoy buscando es esa desaceleración que continúa por contracción. Si yo voy y controlo el latido del feto durante contracción, el feto va a tener bradicardia fisiológica. ¿Está claro? Entonces, para poder detectar un DIP tipo 2, tengo que esperar que pase la contracción y se controla durante 60 segundos. Lo mismo en las variables y lo mismo el tipo 1. El tipo 1 lo controlo, es el que va a bajar con la contracción y va a recuperar post-contracción. ¿Sí? Bien. ¿Contesté la pregunta, doctor Santos? Al final de la clase cerró mejor un poquito, ahora se entiende mejor. Está bien la pregunta, porque pareciera que, bueno, está con desaceleración y ahí lo dejamos 2 horas más. No, tomamos medidas, pero además hay que ver que eso se siga continuando y vamos viendo en base a eso la conducta que vamos a continuar después. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, de esto de RPM? Doctora, la doctora Acuña en una de sus clases nos había hablado de que a grandes rasgos hay como una secuencia en los latidos fetales. La doctora Acuña, sí, en una de sus clases nos dijo así a grandes rasgos que cuando el feto está con sufrimiento tiene como una secuencia que empieza con taquicardia, después bradicardia y ahí ya vendría la sistolia. Así Exacto. sería.
La Y mayoría hay de las un- veces sí. Por eso fíjense que en una de las diapos dice, cuando hay taquicardia sostenida, ojo, porque lo que viene después es la bradicardia. El mecanismo compensador es la taquicardia. O sea que yo cuando empiezo a detectar taquicardia ya me preocupo, y la bradicardia sostenida, eso sí es finalización. Esto que ahí no esperamos ni 30, ni 60, ni 90 minutos. Si yo pasa más de, generalmente se habla más de 1 minuto, 2, algunos autores 5, pero cuando tengo bradicardia de menos de 80 latidos sostenida, ese feto va a entrar en la sistolia en cualquier momento, ya no tiene mecanismo compensador. ¿Y entre la taquicardia sostenida a la bradicardia hay algún tiempo? No, pero si vos tenés una taquicardia sostenida, sabete que estás en hipoxia y que va a pasar a la bradicardia. Un tiempo así exacto, ¿no? Pero siempre hablamos de sostenido más allá del minuto, por eso controlamos durante 1 minuto la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Gracias. Doctora, tengo una otra pregunta, pero es sobre el tema de amenaza de aborto, o perdón, amenaza de parto prematuro. Sí. Es sobre la clasificación de Bishop para la maduración del cuello. ¿Cómo se hace? Porque hay una tabla que tiene como puntos 0, 1, 2 y 3. Y la clasificación se hace menor que 6 puntos, ¿eh? Y el máximo es 13. ¿Cómo se clasifica los dados? La amenaza, vos me estás preguntando cuándo intervenimos en una amenaza de parto prematuro, es decir, cuándo decidimos útero inhibir o no. No, doctora, es cómo se hace la clasificación de la suma de Ah, la puntos. clasificación de Bishop. Sí, cómo se hace la suma de puntos. ¿Cómo se hace? Hacemos un tacto vaginal y valoramos si está la longitud, el reblandecimiento, la dilatación, algo que estoy acordando de todo, el grado de descenso de la cabecita y, lo hago de memoria, Posición. la posición del cuello del útero. Gracias, doctor. Entonces, posición centrado anterior o posterior, normalmente centrado es cuando ya se está acomodando, grado de borramiento, que puede ser menor al 10, 20, 30, 40%, longitud, acuérdense que un cuello normal mide aproximadamente 4, o sea que menos de eso, y grado de dilatación. Y después el grado de descenso que tenga dentro de lo que son los planos de Hodge de la cabecita del feto. ¿Cómo lo hacemos? Los obstetras lo hacemos un poco de memoria, pero un cuello con 4 centímetros, centrado, borrado en más de un 70%, es un Bishop para arriba de 7. Yo no me acuerdo de la puntuación de memoria, honestamente, tengo que mirar el cuadro, porque lo hacemos, la realidad es que en la práctica diaria, cuando uno empieza a tactar y empieza a hacer esto como especialidad, no necesito el Bishop para saber si ese cuello es un cuello favorable o desfavorable para un parto, por ejemplo, o para una inducción, o para una maduración. En el caso de amenaza de parto prematuro, por regla general, cuando está más allá de los 4 centímetros, borrando un 70%, podemos uteroinhibir intentando madurar los pulmones, pero en la gran mayoría de los casos no vas a tener éxito. Porque está en fase activa de trabajo de parto. Que no significa que lo intentes frenar, ¿sí? Pero estás en fase activa. Ustedes lo que tienen que acordarse es, cuando hablamos de amenaza de parto prematuro, si ya tienen una paciente, cuando viene con amenaza de parto prematuro, tienen contracciones y cómo está el cuello, si está en fase activa o no. La fase activa es 4 centímetros de dilatación para arriba, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Qué más? Profe, Sí. yo tengo una duda al respecto de la conducta. A ver, es que no le veo a usted. Al respecto de la conducta en la eminencia de rotura uterina, si sería el mismo tratamiento del hipertono, porque en las clases nos dieron énfasis, digamos, en la rotura o en el hipertono, y cuando yo tengo los signos de eminencia. Esa parte que me quedó. Es el mismo tratamiento, útero inhibir y salir corriendo al quirófano. O sea, frenamos la contracción, si suponete que tu paciente está con oxitocina, urgente sacar, y si no tiene oxitocina, igual se puede dar un útero inhibidor para tratar de relajar lo que vos querés. Ese otro está en inminencia de ruptura, por eso ven el signo del reloj, ¿sí? ¿Cómo es Van? Nunca me acuerdo el nombre, el doctor Suárez siempre me sale, pero el signo de reloj, que en realidad es bien evidente, o sea, si alguna vez tienen la mala suerte de ver una paciente pre-ruptura, se ve, uno mira la panza y se da cuenta porque se ve bien, como una escotadura y un signo de reloj que le llaman, y hipertono, ¿sí? El útero va a estar pétreo antes de la ruptura. Entonces es un signo de ruptura inminente, vos lo que tenés que tratar de hacer por todos los medios es frenar esa contracción. Entonces, o útero inhibís,
y tiene indicado una cesárea de urgencia porque el próximo paso es que se rompa, ¿sí? No podemos esperar un parto vaginal porque se va a morir el feto y el riesgo de muerte mata. Pero es esa la conducta. ¿Qué más, chicos? Hablen ahora o callen para siempre, tienen que terminar el cursado. Profe, y el cerclaje cervical, que también la doctora Acuña habló en la clase de amenaza de parto prematuro. Ella dijo cuando tenía el cuello corto. No sé si serían cosas diferentes, por ejemplo, la incompetencia istmo cervical, o se hace el cerclaje en el caso de cuello corto. Eso también me queda un Hay dos poco maneras de hacer, en hay duda. dos tipos de cerclaje o dos maneras de indicar cerclaje. Nosotros podemos indicar cerclaje profiláctico, es decir, pacientes con antecedente, por ejemplo, de abortos a repetición por incompetencia ítmico-cervical. Supongamos que tenemos una paciente que tuvo 3 abortos, 2 abortos a las 18 y 17 semanas, que sabemos que es por un cervix incompetente, esa paciente se queda embarazada y hacemos un cerclaje para ir profiláctico, ¿sí? Y luego tenemos el cerclaje en cuello corto, que es cuando medimos por ecografía transvaginal en pacientes con antecedentes, por ejemplo, de amenaza de parto prematuro, ¿sí? O que esté con amenaza de parto prematuro y veamos que el cuello está corto. En ese caso se hace un cerclaje de tratamiento, donde ya tenemos el problema y hacemos el cerclaje. Yo tendría que pegarle una miradita, pero hasta las 16, 18 semanas en general los cerclajes se hacen sin riesgo. A partir de ahí ya siempre hay un riesgo altísimo por el tema del riesgo de ruptura de membranas, de complicaciones, en general nosotros las contracciones, entonces hasta las 16, 18 semanas siempre se hace tranquilo, digamos. Más allá de eso, habrá algunos casos en que está indicado el cerclaje de rescate, que se llama, pero son los menos. En embarazo gemelar, por ejemplo, no se indica cerclaje, porque no hay resultados positivos y el mayor riesgo de infección y de complicación obstétrica. Pero bueno, es muy fino, eso ya estamos en la subespecialidad, pero bueno, respondo a la pregunta, digamos. Ustedes sepan que el cerclaje se indica ante ser cuellos cortitos de menos de 20 milímetros, eso tiene indicación de cerclaje, y en amenaza de parto prematuro siempre se hace en forma más bien temprana que de emergencia. No sé si la doctora Acuña habló de cerclaje de emergencia en la clase. Sí, ¿no? ¿No? Habló de progesterona seguramente. Y los cerclajes de emergencia se usan muy poco, así que ustedes sepan los otros, que es cuando son pacientes de alto riesgo para parto pretérmino, que son las que tienen antecedentes de pretérmino en todos los embarazos anteriores, las que tienen abortos recurrentes por incompetencia cervical, las pacientes que hayan tenido, en la actualidad es más frecuente verlo, conos cervicales o asas profundas por lesiones de cuello, que le haya quedado un cuello muy cortito, esa paciente tiene indicación de cerclaje, como se hacen en edad reproductiva, muchas veces los conos. Ahora, por suerte, más tardío, antes inclusive había pacientes de 20, 21 años que se les hacían conos cervicales por lesiones de bajo grado, porque bueno, las cosas se van aprendiendo a futuro. Esa paciente tiene mucho riesgo de parto pretérmino, en esa paciente se indica cono cervical profiláctico. Cerclaje cervical profiláctico. Bien. Bueno, ¿algo más, chicos? Se les hizo largo el día hoy. Bueno, los dejo descansar. Nos veremos seguramente en el examen. Suerte para todos. Un gusto haberlos tenido. Ojalá los pueda ver personalmente cuando lleguen a la PFO, a los que no haya visto todavía. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.